Capítulo 110. Paimon, pensé que era un amor. ¿Por qué robarlo? Tal vez. ¿Preferencia personal? Jun Fan pensó por un momento y dio una respuesta claramente poco confiable. ¿Preferencia? Los labios de Kekin se contrajeron. ¿Quién tendría tal preferencia? De todos modos, no importa. Dejaré el resto para ti. Buena suerte. Fan de Jun sacudió la cabeza. Le dio a Kekin un poco de aliento, y luego se volvió para dejar el pabellón Yuei. Espera, fanático de Jun. Kekin extendió la mano y lo detuvo. Después de un momento de duda, ella preguntó, ¿por qué no manejas esto tú mismo? Si lo manejé yo mismo, ¿cómo podría ver la batalla de Katu vs Dak? Jun Fan pensó para sí mismo pero dijo, Liyue ya no es un niño. Creo en el Kixin y la gente de Liyue para proteger su patria. Por cierto, el Geo Archon estaba bastante impresionado con sus ideas durante el rito de la descensión. ¿El Geo Archon estaba impresionado? Xiao. Después de dejar el pabellón de Yuei, Jun Fan encontró un lugar relativamente apartado y llamó suavemente el nombre de Xiao. Unos momentos después, una luz verde brillaba y Xiao apareció ante Jun Fan. Jaxa Xiao, a tu servicio. ¿Cuáles son tus pedidos, Lord Jun Fan? Reconoció el fan de Jun. Hace unos días, había notado la presencia de Xiao en Liyue Harbor. Lumine debe haberlo convocado. Pero, ¿por qué no estaba con el otro adepti? ¿Has visto el retenedor de la nube y los demás? Jun Fan extendió sus sentidos pero no detectó la presencia del retenedor de la nube en Liyue Harbor. Lord Jun Fan, Cloud Retiner y los demás han regresado a Hueyun Karst. ¿Jun Fan? Han regresado a Hueyun Karst. Jun Fan se sorprendió y pidió confirmación. De hecho, confirmó Xiao. Al ver la confusión de Jun Fan, explicó, Mountains Chape realizó una adivinación. Según él, una calamidad se acerca a Liyue. Por lo tanto, regresaron a Hueyun Karst para preparar sus herramientas divinas, dejándome aquí para proteger. Mountains Chape realmente tiene algunas habilidades. Incluso lo predijo, se maravilló el fanático de Jun. Xiao. La calamidad será manejada por mí y el retenedor de la nube. ¿Hay algo más importante para ti? Por favor, de sus pedidos, Lord Jun Fan. Mañana por la noche o la mañana siguiente, el Fatui causará el caos en Linju Pass y la Puerta del Sur, incitando a los monstruos. Para evitar dañar a los inocentes, necesito que vigile las cosas. Jun Fan explicó el plan de Fatui para el vigilante Jaxa. Con la fuerza de Xiao, lidiar con algunos Geobisaps y la ruina de guardias no debería ser un problema. Sin la carga de la deuda kármica, podría luchar a toda fuerza. Sí. Señorita Lumine, gracias por la información, instruyó Ningguang a Baiben que trajera 3 tazas de té. Personalmente elaboró el té y colocó una taza frente a Lumine como un gesto de agradecimiento. Ningguang, no te sorprendes. ¿Ya lo sabías? Paimon no pudo evitar preguntar, viendo lo tranquilo que estaba Ningguang. Su reacción fue demasiado compuesta. Jeje, ya había anticipado las acciones de Fatui. Estos alborotadores nunca se quedarían callados. Simplemente no sabía cuándo actuarían. Pero según su información, debería estar en los próximos días, ¿verdad? Como se esperaba de Ningguang, Paimon no pudo evitar alabar. El Kixin era de hecho un grupo de personas muy inteligentes. Aunque es una pena que no pudiéramos confirmar su momento exacto. De lo contrario, lanzarán un ataque sorpresa en la Casa de Oro al mediodía del día después de mañana. Ningguang desplegará la fuerza principal del Miyelit para establecer defensas. Lideraré personalmente a las tropas. Antes de que Ningguang pudiera terminar, la voz agradable de Kekin interrumpió. Todos se volvieron para mirarla. Ah, es Kekin. Mucho tiempo sin ver, Kekin. Lumine y Paimon la saludaron a su vez, y Kekin sonrió y asintió en respuesta. ¿El día después de mañana al mediodía? Entendido. Ten cuidado, asintió Ningguang de acuerdo. Ella asumió que la información de Kekin vino de los adepti. Kekin. Sobre la comisión que nos diste. Paimon habló torpemente, sus manos detrás de su espalda, inquieta. No encontramos a Jun Fan. Los adepti no saben de su existencia, dijo Lumine con tacto, lo que implica que este fanático de Jun podría no ser un adeptus y que Kekin podría haber sido engañado. Gracias por el recordatorio. Pero ya he encontrado a Jun Fan. Está en el puerto de Liyue en este momento. ¿Lo encontraste? Entonces, ¿quién es el fan de Jun?
Paimon, no preguntes, tosió Lumine ligeramente. Este pequeño realmente no pudo evitar preguntar sobre todo. ¿No sabía que algunas cosas estaban mejor sin decir? No hay necesidad de eso. Somos amigos, ¿no? Kekin sacudió la cabeza. Jun Fan es mi maestro. Dejó Liyue hace un año, y estaba preocupado, así que te pedí que ayudara a buscarlo. ¿Eh? ¿Entonces él es solo tu maestro? Pensé que era un amor. MMPH. Al ver a Paimon a punto de desdibujar algo inapropiado, Lumine rápidamente cubrió su boca. Si Paimon lo dijera en voz alta, sería incómodo para ambos. Jaja. Vamos a ir ahora. Todavía tenemos algunas cosas de las que cuidar. Lumine recogió a Paimon, lista para hacer una salida rápida. Si se quedaban más, ¿quién sabía lo que Paimon podría decir? Lumine, espera, Kekin le llamó. Lumine se dio la vuelta, mirando a Kekin con confusión. ¿Había algo más? El día en que el Fatui ataca a la Casa Dorada. Espero que puedas ayudarme a luchar contra ellos, dijo Kekin. Durante la batalla contra los Geobisaps, Kekin había sido testigo de la fuerza de Lumine. Controlar dos elementos a la vez era desconocido. Si Lumine no estuviera tan concentrado en su viaje, a Kekin le hubiera encantado mantener tal talento en Liyue. Lo haré, Lumine asintió solemnemente. Como había sufrido una pérdida contra la Signora, lo compensaría contra Tartaglia. Después de todo, a juzgar por sus títulos Childe y Signora, deben estar cerca, ¿verdad? Capítulo 111. La batalla para defender la Casa Dorada. Temprano en la mañana, en una habitación de invitados en Wanseng Funeral Parlour, la luz del sol brillante filtrada a través de las cortinas de gasa, lanzando un ambiente tranquilo y sereno sobre la habitación. En medio del canto de los pájaros y la fragancia de las flores, el fan de Jun bostezó y se sentó en la cama. ¿Qué hora es? Frotando sus ojos somnolientos, el joven miró por la ventana al sol ardiente. La intensa luz del sol picaron sus ojos medio abierto, y de repente, recordó algo. Oh, no, he superado. Jun Fan sacudió despierto. A juzgar por la altura del sol, ya no era temprano en la mañana. Probablemente ya pasaban las 9 de la mañana. Si no se apuraba, extrañaría el emocionante enfrentamiento. Jun Fan Broter, ¿a dónde vas? Después de lavarse apresuradamente, Jun Fan suavizó las arrugas en su ropa frente al espejo y se preparó para dirigirse a la Casa Dorada para ver el espectáculo. Pequeño Griseo. Hermano va a proteger a Liyue. Te quedas en casa, ¿de acuerdo? Si te aburres, puedes ir a jugar con Utao. Jun Fan cariñosamente el cabello desordenado de Griseo, hablando con ella como una niña. Griseo ya no es una niña. Quiero ir con Jun Fan Broter, puchó Griseo, sus adorables ojos deslumbrantes a Jun Fan en insatisfacción. Sin embargo, la expresión no era intimidante en absoluto, era más como si estuviera siendo linda. Jaja. Por supuesto que puedes. Mientras Griseo esté feliz, Jun Fan pellizcó las mejillas hinchadas de Griseo y sonrió. Jun Fan estaba satisfecho con los cambios en su personalidad. En comparación con el Griseo del Reino Elíseo, esta versión de ella expresaba gradualmente más emociones, ya no tan separada como antes. Por ejemplo, esta adorablemente injusta expresión evidente era algo que una niña de su edad tendría naturalmente. Realmente le hizo querer pellizcar sus suaves mejillas blancas. Deja de pellizcar, o Griseo se enojará. Griseo murmuró infelizmente, pero Jun Fan solo respondió con una risa cálida y suave. ¿Cerca de la Casa Dorada? Lord Harbinger, como predijiste. Solo hay unos pocos escuadrones de Millelit que protegen la Casa de Oro, menos de 30 personas. Estoy seguro de que podemos sacarlos rápidamente. Un francotirador de Piro entregó un telescopio militar a Tartaglia, informando respetuosamente. Justo como esperaba, Tartaglia tomó el telescopio y observó los alrededores de la Casa de Oro. Luego lo bajó y examinó el telescopio con interés. Estos nuevos telescopios de Fontaine son bastante buenos. Vamos a abastecernos más cuando regresemos. Todos, se preparan para mudarnos. 1. Tartaglia arrojó casualmente el telescopio a un soldado a su lado, luego sacó su arco, el óxido, y dibujó la cuerda. Energía hidroeléctrica gruesa condensada en la punta de la flecha. Voz. La flecha voló, cruzando 100 metros en un instante. Con un grito de dolor, un soldado de Millelit fue golpeado y cayó al suelo. ¿Quién está ahí? Aunque el soldado promedio de Millelit no era rival para un presagio de Fatui, todavía estaban bien entrenados.
En el momento en que su compañero cayó, reaccionaron rápidamente, formando rangos y buscando al enemigo oculto. Vos. Varias flechas más dispararon por el aire. Los soldados de Miyelit, ahora en guardia, balancearon sus lanzas para desviar las flechas. Sin embargo, subestimaron la fuerza de Tartaglia. Con un golpe, las lanzas fueron llamadas de sus manos y se incrustaron profundamente en el suelo. ¡Qué fuerza tan aterradora! Todos, ten cuidado. No intentes bloquearlos de frente. El soldado de Miyelit que había perdido su arma advirtió a sus camaradas, sus manos aún hormigonando del impacto. Cargar. Tartaglia guardó su arco y agitó su mano. El Vanguard Fatui se adelantó como una ola de marea, con Tartaglia liderando la carga, doble cuchillas en la mano. Ataque enemigo. Sígueme. El capitán de Miyelit, empuñando una lanza de punta blanca, llevó a los soldados restantes al combate cuerpo a cuerpo con el Fatui. En un instante, los sonidos de los gritos de batalla, el chocar armas y los rompientes llenaron el aire. Los soldados de Miyelit lucharon valientemente, pero la vanguardia Fatui los superó varias veces. Al final, estaban abrumados y obligados a retirarse. ¡Ja! Tartaglia canalizó la energía hidroeléctrica, enviando varias cuchillas de agua que invocaron instantáneamente a los soldados de Miyelit que protegen la entrada. Deja la mitad de las tropas afuera para proteger. El resto, sígueme en la Casa Dorada. Tartaglia pateó la puerta y lideró la vanguardia adentro. Una vez que estaban todos, los soldados Fatui afuera cerraron la puerta y se pusieron de guardia. Rápido como el viento. No mucho después de que las puertas de la Casa Dorada se cerraron, antes de que el Vanguard de Fatui pudiera formar rangos, una voz aguda sonó desde un lado. En el momento siguiente, el heroico Kekin se teletransportó frente a ellos, cortando con una cuchilla con un rayo. Soldados, rodean y eliminan al enemigo. Kekin levantó su espada, el rugido del león, al cielo y gritó. En un instante, el suelo se sacudió cuando cientos de soldados de Miyelit surgieron de todas las direcciones. A diferencia del estándar. Sueltos de lanzas utilizadas por Miyelit ordinaria, estos soldados ejercieron una variedad de armas, spears, swords, bows, cada uno especializado en su propio estilo de combate. De un vistazo, estaba claro que eran la élite del Miyelit. Con su fuerza y números superiores, el Miyelit rápidamente formó un rodeo masivo. Atrapando a los soldados Fatui adentro y lanzando un ataque coordinado. Lightning parpadea, cortando todos los obstáculos. Kekin se transformó en un rayo, desapareciendo en un destello de luz de espada. En un instante, había cortado docenas de veces. Con cada soldado Fatui que cayó, una hermosa pero trágica flor de sangre floreció en el aire, acompañado de gritos agonizados. Sin embargo, Kekin no se suavizó ante la vista. Ella continuó su implacable asalto, matando al enemigo sin piedad. Los ancianos de Kekin le habían dicho una vez, la misericordia al enemigo es crueldad para uno mismo. Si ella salvó estos Fatui hoy, más personas podrían morir por ellos en el futuro. ¿Dentro de la Casa Dorada? ¿Por qué estás aquí? Tartaglia miró a Lumine, que estaba parada frente a la exuvia, su expresión de sorpresa. Pensó que su plan era perfecto. ¿Por qué el viajero estaba aquí? Y por lo que parece, ella estaba aquí para él. Ejem, Tartaglia. Lumine se sintió un poco incómodo. Como dice el dicho, si comes la comida de alguien, tu boca se suaviza. Si tomas el dinero de alguien, tus manos se acortan. Ella había tomado varios millones de mora de Tartaglia. Aunque Lumine quería volver a Tartaglia por lo que la Signora había hecho, ahora que había llegado el momento, no pudo evitar sentirse un poco avergonzada. Jaja, parece que estás aquí para detenerme también. En ese caso, tengamos una pelea justa. A Tartaglia no le importaba. Se rió de todo corazón, girando sus cuchillas duales y caminó hacia el centro de la plataforma de la Casa de Oro, desafiando a Lumine. Lord Tartaglia, podemos. Todos ustedes, retánguese. Esta es mi pelea, y nadie puede interferir. Tartaglia ladró a los soldados de Vanguard que querían ayudar, luego se volvieron hacia Lumine. Bueno, ¿te pelearás conmigo? Lumine no dudó. Ella convocó su espada del amanecer y la señaló en la frente de Tartaglia. Te tomaré. Capítulo 112, Monoceros Caeli. Ruido sordo. Cuando el último soldado de Fatui cayó al suelo, Kekin sacudió la sangre del rugido de su león y recurrió a los médicos de Miyelit que atendían a los heridos. ¿Cómo son sus heridas?
Los ojos de Kekin estaban llenos de preocupación. Estrictamente hablando, el plan de usar algunos soldados de Miguelit como cebo para atraer a la Fatui a una trampa estaba directamente relacionado con ella. De hecho, ella lo había propuesto. Aunque estos soldados se habían ofrecido como voluntarios, si alguno de ellos hubiera sido gravemente herido o asesinado, Kekin se habría sentido culpable. Lady Kekin, ya que los soldados en la misión de cebo llevaban una armadura protectora. La mayoría de ellos solo quedaron inconscientes por la fuerza de los ataques. Los casos más graves solo necesitarán unos días de descanso para recuperarse, informó el Medic. Eso es bueno, suspiró Kekin en alivio, una expresión de alivio que se extendía por su rostro. El médico que la había estado mirando fue momentáneamente aturdido, pero rápidamente sacudió la cabeza para despejar sus pensamientos. Lady Yuan realmente es inigual en belleza. ¿Dónde está Fengyan? A tu orden. Fengyan, el instructor de perforación de Miguelit revestido con una armadura pesada, dio un paso adelante de las filas y saludó a Kekin. Tome 300 soldados de élite y proteja el perímetro de la Casa de Oro. No dejes escapar a un solo enemigo. Comprendido. Fengyan respondió en voz alta. Miguelit escuadrones de viento, bosque, fuego y montaña, forman rangos y rodean la Casa Dorada. Capture al enemigo. Sí, señor, XN. La mitad de los soldados de Miguelit se separaron de la fuerza principal y siguieron las órdenes de Fengyan. El resto de ustedes, sígueme adentro. Kekin ha crecido. El viejo Kekin nunca habría sido tan decisivo en la batalla. Es realmente conmovedor. Yunfan lanzó un hechizo para ocultar la presencia de su Igriseo, parado abiertamente a solo unas pocas docenas de metros del campo de batalla, observando la batalla de cerca. Hermano Yunfan, ¿no estamos aquí para proteger a Liyue? ¿Por qué solo estamos mirando? Griseo miró a Yunfan con confusión, sus ojos claros llenos de preguntas. Griseo, todavía eres joven. No entendías. Griseo ya no es un niño. Yunfan Broter, estás aquí para ver el programa, ¿no? ¿Qué? Por supuesto que no. Yunfan, atrapado rojo. Mano, incómodamente inventó una excusa. No es el momento adecuado para que intervengamos todavía. Si nos mostramos ahora, podríamos dejar que los peces más grandes se escapen. ¿Fis? A Griseo le gusta el pescado. Bofetada. Yunfan Fasepalmed. ¿Por qué Griseo era tan agudo a veces y tan adorablemente despistado en los demás? Sin embargo, mientras Yunfan cubrió su rostro, no se dio cuenta del fugaz brillo de travesuras en los encantadores ojos morados de Griseo. Hoja del viento. Lumine activó su habilidad elemental, usando la succión de su pluminista para recoger las flechas entrantes, luego detonó el aire comprimido. Vos. Varias flechas esparcidas como buxot, lloviendo sobre Tartaglia. Lleno de aperturas. Tartaglia cambió a sus doble cuchillas. En un borrón de movimiento, las flechas se separaron y cayeron al suelo. Monoceros Kaeli. Aprovechando la oportunidad, la visión hidroeléctrica de Tartaglia brilló brillantemente. Una canción de ballena clara se hizo eco de un narval hidroinstruido saltó del agua, cargando hacia Lumine. Viento, protégame. Lumine cantó suavemente y la energía anemo condensada frente a ella, formando una barrera verde indestructible. La barrera, hecha de partículas de viento de alta velocidad, no solo defendida sino también tenía capacidades ofensivas. Tararear. La ballena hidráulica colisionó con el escudo anemo. Por un momento, las dos fuerzas se combinaron uniformemente. Sin embargo, ya sea que se deba a que la recuperación incompleta de Tartaglia o Lumine fuera más fuerte que en la historia original, el Anemos Shield finalmente prevaleció. El narval dejó escapar un llanto triste antes de disiparse en la niebla. Sonido metálico. Tartaglia rompió la niebla con un empuje. Por ahora, había activado su engaño. Entrando en la primera etapa de su desagradable transformación de legado. Sus doble cuchillas, ahora conectadas por electroenergía, se transformaron en una lanza que golpeó la parte posterior de la espada del amanecer de Lumine. Dos elementos. Lumine, desconocido con los delirios, miró en sorpresa a la electrovisión en la cintura de Tartaglia. ¿No había dicho Paimon que la gente en Teyvat solo podía ejercer una visión? ¿Por qué Tartaglia tenía dos? Antes de que Lumine pudiera reflexionar más, los implacables ataques de Tartaglia se derrumbaron como una ola de marea. No tuvo más remedio que dejar de lado sus pensamientos y centrarse en la batalla.
Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. En comparación con las visiones, los delirios intercambiaron. Daño por un poder más corrupto y destructivo, causando un daño significativo tanto a la mente como al cuerpo. Además, Tartaglia no se había recuperado completamente. Forzar su engaño lo hizo una fuerte tensión en él. Ya podía sentir los músculos de su pierna herida que trin de dolor. Tartaglia trató de ocultar su condición, pero Lumine se dio cuenta. Aunque no sabía que estaba mal con Tartaglia, entendió el principio de el golpe mientras el hierro está caliente. Lumine torció su espada, cambiando su postura. La espada del amanecer empujó hacia la pierna herida de Tartaglia. Capítulo 113, un justo 2 en 1. Auge. El polvo voló y se destrozó las piedras dispersas en todas las direcciones. Una fuerte explosión resonó cuando las puertas de la Casa Dorada se abrieron desde el exterior, dejando atrás una pila de escombros. Los soldados de Fatui que protegen la puerta también fueron gravemente heridos por el ataque repentino. Tanto Lumine como Tartaglia, quienes estaban en medio de su batalla, estaban distraídos por la conmoción y dirigieron su atención hacia la entrada. Toque, toque, toque. En medio de destellos de rayos, Kekin, sosteniendo el rugido del león, cortó el polvo y apareció ante todos. Detrás de ella había cientos de soldados de Miyelit fuertemente armados, cargando con una determinación feroz. ¿La fuerza principal de Miyelit? ¿Ya lidiaron con esos monstruos? No, es más probable que los planes en el valle de Tianqiu y el Pas el Inju fallaran, murmuró Tartaglia para sí mismo, su expresión oscureciendo. Como sospechaba. Los monstruos no habían sido derrotados por el Miyelit, nunca habían sido liberados en primer lugar. Esto fue gracias a Xiao. Yunfan le había advertido que el Fatui planeaba causar caos en el valle de Tianqiu y el Pas el Inju, por lo que Xiao había ido allí temprano para esperar. Cuando llegó el Vanguard Fatui, los eliminó rápidamente a todos. Lumine. Estoy aquí para ayudar. Después de encuestar rápidamente la situación dentro de la Golden House y ver a Lumine encerrada en combate con el Fatui Harbinger, Kekin corrió hacia adelante sin dudarlo para unirse a la pelea. Los soldados Fatui no estaban a punto de dejar que Kekin interfiera con el duelo de su maestro. Levantaron sus armas, tratando de bloquear su camino. HMPH. Trueno, extra ahora. Kekin giró el rugido del león, y en un instante, tornillos de rayos bailaron a través de la multitud. Los golpeados fueron asesinados o gravemente heridos. Soldados, cubre a Lady Kekin. El vicecomandante de Miyelit gritó, lo que llevó la carga a las filas de Fatui. ¿Matar? 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 La Casa Dorada estaba llena de los sonidos de la batalla, una tormenta de sangre y acero. Impresionante, Yueng. Pero tengo curiosidad, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? Tartaglia dejó sus armas y le preguntó a Kekin con voz baja. HMPH, si realmente quieres saber, pelea conmigo como un guerrero y deja que el duelo hable por sí mismo. Kekin le llamó el pelo morado. El rugido del león tarareaba suavemente, irradiando un espíritu de lucha feroz. Al escuchar las palabras de Kekin, la boca de Tartaglia se contrajo. Ya estábamos en medio de un duelo sagrado, ¿no? Tú eres el que irrumpió. Tartaglia pensó para sí mismo, pero dijo en voz alta, bien, luego ven a mí. ¿Gnosis? Eso suena familiar. ¿Es por eso que el Fatui invadió la Casa Dorada? Kekin rápidamente reconstruyó parte de la historia. Mientras tanto, Lumine le susurró, Kekin, Tartaglia está herida en la pierna. Centremos nuestros ataques allí. ¿En serio? Eso es interesante. Kekin asintió, su mirada se encogió en la pierna un poco temblorosa de Tartaglia. Una dulce sonrisa se extendió por su rostro, haciendo temblar Tartaglia involuntariamente. Oye, ¿está realmente bien trazar tan abiertamente? Al menos muéstrame un poco de respeto. Tartaglia no pudo evitar quejarse, pero sus palabras se encontraron con cuchillas frías y un asalto repentino. La espada, la sombra sigue. Kekin activó su explosión elemental, desapareciendo en una ráfaga de sombras de espada. En un instante, ella cortó a Tartaglia desde todas las direcciones, cada golpe dirigió a su pierna lesionada. Maldita sea. Para evitar más lesiones, Tartaglia no tuvo más remedio que retirarse, esquivando frenéticamente. Por un momento, se vio obligado a una posición defensiva. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Los implacables ataques de Kekin llovieron en la lanza electroinfundida de Tartaglia,
enviando choques a través de sus manos. Fuerza tan aterradora. Caer. Aprovechando el momento mientras Tartaglia estaba enfocada en Kekin, Lumine golpeó con su espada de Starfell. Un meteorito masivo descendió hacia la espalda de Tartaglia. Hoja del viento. El viajero sin escrúpulos presionó su ventaja, usando su pluminista para crear una poderosa fuerza de succión que momentáneamente inmovilizada a Tartaglia, dejándolo vulnerable durante medio segundo. 1. Pero ese medio segundo fue suficiente para que el meteorito aterrizara. Yo $. Tartaglia estaba maldiciendo por dentro. Puede que no sea humano. Pero ustedes dos son realmente algo. Auge. Una explosión ensordecedora sonó cuando la espada de Starfell se rompió a través de la plataforma, enviando a Tartaglia cayendo al área de acuñación a continuación. Sígueme. Kekin llamó a Lumine y saltó primero. Lumine siguió de cerca, entrando en el espacio subterráneo. El área de acuñación. Ubicada debajo de la Casa de Oro, estaba donde Mora fue forjado. Estaba rodeado de magma abrasador, llenando el aire con un calor insoportable. Para una persona común, sobrevivir aquí sería un desafío, y mucho menos luchar. ¡Ja! Tan pronto como Lumine y Kekin aterrizaron, antes de que pudieran reaccionar, una espada atronadora disparó hacia ellos por detrás, apuntando directamente al cuello de Kekin. ¡Cuidado! Lumine, sintiendo peligro, instintivamente levantó su espada del amanecer para bloquear el ataque. Sonido metálico. La electroenergía en la lanza de Tartaglia se enfrentó con la energía anemo en la espada del amanecer de Lumine, desencadenando una reacción elemental. Una tormenta de rayos y viento estalló a su alrededor. No conseguir un golpe. Tartaglia se retiró rápidamente. Combatir a dos oponentes a la vez, especialmente dos tan fuertes como estos, no fue una tarea fácil. ¡Vamos! Lumine y Kekin intercambiaron una mirada, sus poderes elementales entrelazados. Luego, cargaron por Tartaglia desde ambos lados, sus cuchillas parpadean. ¡Ja! Tartaglia rugió, el color de su ilusión se profundiza. La energía electromalévola se solidificó, cubriéndose los hombros, las piernas, la cabeza y la cintura, finalmente formando un traje amenazante de armadura que lo encerró por completo. Me has enojado. La voz profunda de Tartaglia vino de detrás de la máscara. La frustración de ser empujada hacia atrás por los dos finalmente estalló. Levantó su lanza, canalizando toda su electroenergía en ella. En este momento, estaba reuniendo su fuerza para un ataque decisivo. Ten cuidado. Se siente extremadamente peligroso en este momento. Kekin frunció el ceño, su expresión segmentaron mientras observaba que Tartaglia cargaba su ataque. Estaba considerando la mejor manera de contrarrestarlo. En cuanto a interrumpir su ataque, ella también había pensado en eso. Pero a juzgar por la energía elemental que lo rodea, detenerlo por la fuerza podría conducir a consecuencias impredecibles. Lumine asumió una postura defensiva, sus adornos girando el amarillo terroso de la energía geográfica. Un aura inquebrantable emanaba de ella. Capítulo 114. Tartaglia, aparentaré el arconte. Prepárate para morir. La lanza de Tartaglia había alcanzado su energía máxima. Pisoteó el suelo, usando el retroceso para saltar al aire. Con ambas manos, giró su lanza, desatando una espada electro en forma de media luna que descendió con la fuerza que devoró la tierra. Legado de falta, Tide of Desolation. Lumine. Cómprame algo de tiempo. Lo tengo. Temblé. Lumine activó su explosión elemental, capas de energía geográfica que se elevan para bloquear el avance de Tartaglia. Por decreto. Kekin pasó su dedo por el rugido del león, una gota de sangre que se fusionaba con la cuchilla. En el momento siguiente, la espada brilló brillantemente, y los sonidos de los dragones y tigres rugientes resonaron de ella. Si alguien hubiera estado detrás de ella, habrían visto su electrovisión brillando intensamente, la superficie de gema giró rápidamente. Habilidad, restauración estelar. Boom, dos poderosas electroenergías chocaron. El rugido del león se enfrentó con la desagradable armadura legado de Tartaglia, las dos fuerzas coincidieron uniformemente. Pero este estancamiento duró solo unos segundos. Con un boos, Tartaglia fue enviado a volar hacia atrás, su desagradable armadura legal se desintegró en el aire. Tos, ¿por qué es tan fuerte? La Tartaglia fuertemente herida se arrodilló en el suelo, usando su lanza para su apoyo. Miró a Kekin con incredulidad. Su fuerza estaba mucho más allá de lo que había esperado.
Nunca había oído hablar de que Kixin fuera tan poderoso. Rendirse, Tartaglia. No tiene sentido resistirse. Kekin envalló su espada y caminó hasta Tartaglia. No me subestimes. Todavía tengo un plan de respaldo, sonrió Tartaglia, luego reunió su fuerza restante para sacar los sigilos de permiso que había preparado antes. Los sigilos de permiso. Kekin, conocedor como era, inmediatamente reconoció a los talismanes en la mano de Tartaglia. Aunque no sabía su propósito exacto, sabía que cualquier cosa relacionada con los adepti no podía ser simple. Pensando esto, Kekin corrió hacia adelante, tratando de arrebatar a los talismanes de Tartaglia. Demasiado tarde. Tartaglia canalizó su energía elemental restante en los talismanes, haciendo que brillaran brillantemente. Se transformaron en dos corrientes doradas de luz, disparando a la distancia. ¿Qué hiciste? Kekin agarró a Tartaglia por el collar, levantándolo del suelo. Sus ojos morados estaban llenos de furia fría. ¿Cómo ha llegado a esto? Bien podría decirte. He despertado al antiguo dios sellado debajo del bosque de piedra de Guyun. Veamos cómo le va a una nación de Dios. Antes de que Tartaglia pudiera terminar, sintió un dolor agudo en el cuello. Su conciencia se borró, y se derrumbó al suelo. Suficiente charla, dijo Kekin con frialdad. Ahora que tenía la información que necesitaba, no tenía sentido escuchar más. Lumine observó las acciones de Kekin, su frente se elevó ligeramente. Sintió que había visto esta escena antes. Lumine, Tartaglia ha liberado a un dios antiguo. La situación es urgente. Estamos a punto de enfrentar una feroz batalla. ¿Seguirás a mi lado? Kekin tomó las manos de Lumine, con los ojos llenos de seriedad y gravedad. Si Lumine estuviera dispuesto a ayudarla, para ayudar a Liyue, Kekin nunca olvidaría esta amabilidad. Si Lumine decidiera no ayudar, Kekin no la culparía ni se resentiría. Después de todo, Lumine no era de Liyue. Como viajero, ella no tenía la obligación de ayudarlos. Lumine no habló, pero sus ojos transmitieron su respuesta mientras agarraba las manos de Kekin. Los dos confiscaron la visión y el engaño de Tartaglia, luego lo ataron de forma segura. Después de terminar esto, Lumine y Kekin volvieron rápidamente a la plataforma principal. Lady Kekin, el Fatui ha sido capturado. ¿Cuáles son sus órdenes? Viendo a Kekin regresar victorioso, el comandante de Miyelit dio un paso adelante para informar. Que alguien lo proteja, luego reúna a todos. Kekin entregó la Tartaglia inconsciente al comandante y emitió sus órdenes. Sí, señora. El Miyelit fue disciplinado y bien entrenado. Bajo las órdenes del comandante. Rápidamente se reunieron, de pie en formación antes de Kekin. Soldados, la situación es urgente. Mantendré este breve. Justo ahora, el Fatui despertó al antiguo dios sellado por el Geo Archon. Liyue está a punto de enfrentar una gran calamidad. Al escuchar que un dios antiguo había sido desatado, los soldados de Miyelit fueron sacudidos. Pero rápidamente se calmaron. Si bien el miedo era natural, si se retiraran, ¿quién protegería a Liyue? Bien, Kekin abrió la salida de la Casa Dorada, mirando hacia el cielo turbulento. Su inquietud creció. El oponente de Liyue esta vez era un dios antiguo, un ser que una vez había luchado contra el Geo Archon. Sin la intervención de Yun Fan, ¿podría la fuerza humana sola apoyarse contra un enemigo así? Hermano Yun Fan, hay dos auras muy desagradables en esas nubes. Griseo miró las nubes oscuras sobre Guyun Stone Forest, su voz teñida de incomodidad. Yo también puedo sentirlo. Esos son los malos que quieren dañar a Liyue. Pequeño Griseo, ¿quieres ayudarme a alejarlos? Yun Fan tomó la mano de Griseo y preguntó suavemente. Griseo está dispuesto. Entonces deja que nuestro pequeño Griseo también sea un héroe, dijo el fanático de Yun, disipando el hechizo que había ocultado la presencia de Griseo. Sin la barrera, su figura apareció de repente a la vista. Griseo estaba momentáneamente confundido, mirando a Yun Fan, que todavía estaba oculto a la percepción. No te preocupes, estaré aquí para protegerte. ¿Quién está ahí? La repentina aparición de Griseo sorprendió a los tensos soldados de Miyelit. Pero cuando vieron que era solo una niña, se relajaron ligeramente. Uno de los líderes del equipo de Miyelit dio un paso adelante. Niña, este lugar es peligroso. Ir a casa. No hagas que tu familia se preocupe. Ese niño, ella es la hermana de Yun Fan. Kekin, que había conocido a Griseo en Wanseng Funeral Parlour, rápidamente la reconoció.
Ella se apresuró. Hola, pequeño, saludó Kekin. Aunque ella no sabía por qué Griseo estaba aquí, como la hermana de Yun-fan. Probablemente poseía una fuerza considerable. Quizás podría desempeñar un papel decisivo en la batalla contra el dios antiguo. Capítulo 115. Competir por un discípulo. Hola, pequeño. Estoy Kekin. Kekin le dio lo que pensaba que era su expresión más gentil y saludó a Griseo. Hola, hermana Kekin. Soy Griseo, respondió Griseo cortésmente, aunque su rostro permaneció en su mayoría inexpresivo. Esto desconcertó a Kekin, que no estaba familiarizado con Griseo. ¿El niño parecía infeliz? ¿Había dicho algo mal? Griseo, ¿qué estás haciendo aquí? Al ver que era la hermana de Yun-fan, Lumine, quien conocía a Griseo, también dio un paso adelante. Sin embargo, su mirada no se fijó en Griseo, sino que escaneó sutilmente los alrededores. En su memoria, Griseo siempre fue inseparable de Yun-fan. Si ella estuviera aquí, ¿eso significaba que Yun-fan estaba cerca también? El hermano Yun-fan le pidió a Griseo que fuera a ayudarles a dos hermanas, respondió Griseo, sin revelar que Yun-fan estaba realmente cerca. ¿Yun-fan? Ese tipo realmente tiene todo resuelto, suspiró Kekin, luego solicitó sinceramente, gracias, Little Griseo. En la cámara de Jade. ¿Has llegado? ¿Quién es esta niña? Ningguang, escuchando pasos detrás de ella, se dio la vuelta con una sonrisa. Pero cuando vio a Griseo, estaba un poco desconcertada. ¿Por qué Kekin había traído a una niña a la cámara de Jade? Estaban a punto de enfrentar a un dios antiguo. Traer a un hijo aquí parecía demasiado peligroso. A menos que... ¿Este niño aparentemente inofensivo también era un adeptus? Este es Griseo. Pero no nos detengamos en eso. ¿Llegaron los adepti? Kekin presentó brevemente a Griseo y luego llegó directamente al grano. Al escuchar las palabras de Kekin, la expresión de Ningguang se oscureció. Sí, Mountains Chape predijo el despertar de un dios antiguo y vino a mí temprano. Los adepti están ajustando las balistas Gison en preparación para la batalla. Ya veo. Esta será una batalla feroz que determine el destino de Liyue. Después de su conversación, Ningguang asintió a Kekin y se acercó a Lumine, que estaba bostezando perezosamente. Señorita Lumine, gracias por estar con Liyue en su momento de necesidad. Una vez que esto haya terminado, movilizaré los recursos de Kixin para ayudarlo a buscar a su hermano en Liyue y todo Teyvat, prometió Salemi, ofreciendo algo mucho más valioso que el dinero. ¿Mi hermano? Oh, claro. Gracias, Ningguang. Lumine quedó momentáneamente aturdida y luego recordada. Casi había olvidado que se suponía que debía estar buscando a su hermano. 1. Lady Tianquan, ¿no puede la cámara de Jade moverse más rápido? Siento que el dios antiguo se despertará en menos de 15 minutos, una voz profunda de mediana edad vino de cerca. Lumine y Ningguang se volvieron para ver el retenedor de la nube, el chape de montaña y el tallador de luna caminando. Habiendo terminado de ajustar las balistas Gison. El que había hablado era Luna Carver. Los ojos de Mon Carver se iluminaron con sorpresa mientras se acercaba rápidamente a Griseo. La examinó de cerca, murmurando, ¡qué talento natural! Verdaderamente una cultivadora nacida. Niña, ¿te gustaría entrenar conmigo? Prometo. Aporrear. El retenedor de la nube golpeó a Mon Carver en la cabeza con su ala, regañando, ¿qué estás pensando, tratando de reclutar a un discípulo en un momento como este? Mírate, actuando como nunca antes había visto talento. Vamos a tratar primero con la crisis. Mientras hablaba, le disparó a Mountains Chape, que también estaba mirando a Griseo. Mountains Chape se rió torpemente. ¿Estaba solo? ¿A dónde fue? Mon Carver, sintiendo una ola de culpa, estaba a punto de disculparse con el retenedor de la nube cuando notó que ya no estaba allí. Miró a su alrededor y finalmente vio el retenedor de la nube cerca de Griseo. Al instante, su rostro se oscureció. Niña, tu nombre es Griseo. ¿Bien? ¿Te gustaría convertirte en mi discípulo? Déjame decirte que esos dos hombres de mediana edad no son buenas personas. A ellos les gustan especialmente las lindas niñas como tú. Si usted... La frente de Mon Carver y Mountains Chape se criticó. ¿No estábamos en una vida? ¿Situación de muerte? ¿Qué pasa con nuestros años de amistad? ¿Cómo podrías calumniarnos solo para reclutar a un discípulo? Pensando esto, los dos prácticamente se estaban aplastando los dientes, las auras oscuras que emanaban de sus cuerpos. El retenedor de la nube, sin embargo,
Parecía ajeno a sus miradas y continuó su lanzamiento. ¿Conviértete en tu discípulo? ¿Puedes enseñar a Griseo cómo pintar? Griseo inclinó la cabeza, sus ojos inocentes mirando el retenedor de la nube. ¿Pintar? Por supuesto. El retenedor de la nube estuvo de acuerdo sin dudarlo. Tenía bastante confianza en sus habilidades de pintura, después de haber pasado años dibujando planos para sus inventos. Si bien ella podría no ser la mejor en Liyue, entre los adepti, se consideraba la mejor artista. Aquí, déjame mostrarte. El retenedor de la nube agitó su ala, un pergamino y un cepillo aparecieron en sus manos. Con algunos golpes, pintó una grúa realista en el papel, su imagen vívida y detallada. Ahora, lo intentas. El retenedor de Claude le entregó el pincel a Griseo. Griseo lo tomó y, con algunos trazos fluidos, creó una grúa que parecía cobrar vida en el papel, su grito casi audible. El retenedor de la nube estaba perdido por las palabras. No había esperado que la niña fuera una pintora tan hábil. Su propia demostración ahora parecía aficionada en comparación. Parece que no puedo enseñarte pintando. Pero en términos de cultivo, ¿puedo llevarte como mi discusión personal? Oye, ¿qué están haciendo ustedes dos? Déjame ir. El retenedor de la nube tosió ligeramente, tratando de difundir la incomodidad. Pero antes de que pudiera terminar, la agarraron, y sus pies salieron del suelo cuando la iba al aire. HMPH. En un momento de crisis para Liyue. ¿Estás aquí tratando de reclutar a un discípulo? ¡Qué vergüenza, retenedor de la nube! Mon Carver regañó en voz alta. Exactamente. Eres demasiado egoísta, intervino Mountains Chape, apretando su agarre en el brazo del retenedor de la nube mientras la llevaban. ¿Ustedes dos? Presenciando esta escena, Ningguang, Kekin y los otros intercambiaron miradas antes de estallar en la risa. ¿Quién hubiera pensado que el elevado adepti podría actuar así? Capítulo 116. El despertar de dos dioses antiguos. Hermano Yunfan, ¿sigues aquí? Griseo le preguntó suavemente el aire a su lado, queriendo confirmar la presencia de Yunfan. Siempre estoy aquí, Griseo. La voz de Yunfan resonó en la mente de Griseo. Ella asintió ligeramente y continuó mirando hacia adelante. Todos, estamos a punto de entrar en el área del bosque de piedra de Guyun. Ningguang anunció mientras la cámara de Jade continuaba hacia adelante. El esquema de Guyun Stone Forest ahora era claramente visible. Ningguang miró el aura oscura girando sobre el bosque de piedra y el trueno rodante en las nubes, su ceja frunció el ceño. Aunque podría ser la más débil en términos de combate entre el grupo, su percepción innata fue aguda. Claramente podía sentir la aterradora presión que emana desde la distancia. Hay dos auras. No hay solo un antiguo dios despertando. Mountains Chape murmuró con incredulidad, su tumba de expresión. Si fuera solo un dios recién despertado, podrían tener la oportunidad de sellarlo nuevamente mientras aún era débil. ¿Pero dos? Suspiro. Solo podemos esperar el divino soberano ahora, suspiró Mon. Actualmente, solo el soberano divino podría manejar a estos dioses antiguos. Pero, ¿dónde estás, soberano divino? ¿Vos? Un sonido agudo cortó el aire cuando Xiao, el vigilante Yaxa, aterrizó constantemente en la cubierta de la cámara de Jade. Acompañándolo fue Ganyu, quien había servido como secretario de Kixin durante miles de años. Vigilant Yaxa y Ganyu. Con esto, todos los adepti están casi ensamblados, asintió Mountains Chape. La última vez que se había reunido toda la adeptiva fue hace siglos. Pensando, fue bastante nostálgico. Ja, retenedor de la nube, ¿te olvidaste de esta anciana? De repente, un tipo. La voz anciana vino por detrás. Lumine se volvió para ver una cara familiar y sonrió sorprendida. Es Madame Ping. Durante los preparativos para el rito de separación, Lumine se había encontrado con este adeptus sin pretensiones. Su dominio de la manipulación espacial había dejado una profunda impresión. Jaja, esta anciana quedó sin invitación. Espero que no te importe, dijo Madame Ping con una sonrisa. Madame Ping, eres demasiado amable. En nombre de la gente de Liyue Harbor, agradezco a todos los adepti. ¿Cómo podría importarme? Ningguang se inclinó respetuosamente ante Madame Ping, su sonrisa cálida. Ella tenía un gran respeto por esta amable anciana que a menudo estableció un puesto cerca de Yujing Terrace. Cuando Ningguang todavía era una luchadora por las calles de Liyue, había recibido ayuda de esta amable anciana. Ella nunca esperó que ella fuera un adeptus.
Eres tú, Ningguang. Ha pasado mucho tiempo. Has crecido mucho. Madame Ping también reconoció a Ningguang. Ella suavemente palmeó el cabello plateado de Ningguang, haciendo que el tiancan generalmente compuesto se sonroja como un niño, para asombro de Keqin. Cuando todos se pusieron al día, Xiao, que había estado meditando junto a Ganyu, abrió los ojos. Sus ojos verdes claros estaban llenos de precaución. Todos, salvemos la recordación para más tarde. El antiguo dios se ha despertado. Escuchando esto, Lumine se volvió rápidamente para mirar hacia Guyun Stone Forest. El cielo sobre el bosque de piedra de Guyun estaba lleno de truenos, rayos de rayos golpeando el mar. De repente, dos remolinos masivos se elevaron desde las profundidades, agitando millones de toneladas de agua de mar y enviando olas chocando contra la orilla. Rugido. Gruñido. Los rugidos sacudieron el cielo cuando dos enormes figuras surgieron de los remolinos. Sus garras eran amenazantes, sus escamas gruesas y el aura opresiva de los antiguos dioses envolvieron el bosque de piedra Guyun, lo que provocó que todas las criaturas cercanas se postren de miedo. ¿Dos dioses antiguos? La serpiente marina de múltiples cabezas es social. ¿Pero quién es el otro? ¿Claramente más fuerte que él? Yun Fan vio a los dos monstruos marítimos con interés. No estaba preocupado en absoluto. No importa cuán fuertes fueran estos dioses antiguos, todavía eran solo fracasos que habían perdido ante el Morax. 1. Incluso si no interviniera, el caballero de Griseo podría manejarlos fácilmente, no, frotarlos limpios en el mar. El dios del vórtice, y el otro es. ¿El dios del mar? ¿Cómo? ¿No fue destruido por el Geo Archon hace mucho tiempo? Suspiro, estos viejos huesos nuestros podrían no superar esto. Moncarver suspiró amargamente. No había esperado que se despertaran tales enemigos formidables. Suficiente con el pesimismo. Preparamos para la batalla. Lideraré el camino. Xiao, que rara vez hablaba mucho, convocó su lanza primordial alada de jade y saltó al aire, una racha de luz verde. Espera, vigilante Yaxa. Moncarver trató de detenerlo, pero los Yaxa eran conocidos por su velocidad. En un instante, Xiao ya había volado a cientos de metros de distancia. En este punto, no tenemos más remedio que pelear. Adepti, por favor préstenos su fuerza. Ningguang hizo su pedido, su visión geográfica brillaba. En el momento siguiente, ella se elevó al aire. Vos. Las manos de Ningguang se movieron rápidamente, formando sellos. Un rayo de energía geográfica disparó desde sus dedos en el núcleo incrustado en las paredes de la cámara de jade. Haga clic en los engranajes girados cuando el núcleo amplificó la energía elemental, creando una plataforma azul masiva centrada alrededor de la cámara de jade, lo suficientemente grande como para acomodar a 1000 personas. A la vanguardia de la plataforma, además de las 3 balistas guisón de la historia original, también había cañones masivos y otros dispositivos extraños nunca antes vistos. ¡Guau! El retenedor de la nube realmente salió todo esta vez. Debe haber vaciado todo su arsenal, Yun Fan murmuró para sí mismo, impresionado por la variedad de armas. Con esta configuración, en realidad podrían convencer de Ocial de regresar a su sello. En cuanto al dios del mar, Yun Fan planeó manejarlo personalmente. ¡Vamos! El retenedor de la nube se transformó en su forma de grúa y voló al centro de Guisón Ballista. Luna Carver y Mountains Chape lo siguieron, cada uno tomando el control de una balista. Al ver a los adepti listos, Keqin desató el rugido de su león con un zumbido resonante. Soldados de Miyelit, carga los cañones. Capítulo 117. Canon Broting de montaña contra mariscos. ¡Ey! Varios soldados de Miyelit lucharon por levantar pelotas de cañón negras, cada una del tamaño de una sandía, de las cajas de municiones a su lado. Cargaron las pelotas de cañón en el barril del cañón que sale de montaña. ¡Cánquere de demonios! ¡Cuidado! Claude Retener usó sus artes adeptales para enviar un mensaje a Xiao, quien estaba enredado con el dios del demonio. Pronto, el retenedor de la nube y los otros recibieron la respuesta de Xiao. Areo Xialbak. Todos ustedes enfocan sus ataques en el dios del mar. La voz fría de Xiao llegó a los 3 adepti. Con su máscara Yaxa encendida. Entró en un estado de explosión, todo su cuerpo envuelto en poderosos vientos verdes. Giró su lanza, y varias cuchillas de viento afiladas se incrustaron profundamente en la carne azul de Ocial. Conquistador de demonios es realmente feroz hoy. No parece que esté cargado de una deuda kármica en absoluto,
dijo Moncarver, sus ojos de ciervo ancho como si hubiera visto un fantasma. Conquistador de Demons está arriesgando su vida para comprarnos tiempo. Todos, damos nuestro todo. El retenedor de la nube extendió sus alas blancas por la nieve y dejó escapar un claro grito de grúa, canalizando toda su energía adeptal a la ballista Guisón frente a ella. Tararear. La ballista Guisón, ahora infundida con energía, estaba cubierta de un halo blanco. La cuerda de la barra se trazó lentamente bajo el control de los adepti, y una flecha dorada hecha completamente de energía adeptal reveló su nitidez incomparable. Vos, vos, vos. En el momento siguiente, se desataron miles de flechas, cortando por el cielo como una densa tormenta de lluvia, dirigiéndose directamente al dios del mar. Y el dios del mar dejó escapar un rugido de dragón. Con una serie de sonidos de salpicaduras, las barreras de agua masivas aumentaron hacia el cielo, desviando las flechas entrantes. Solo unas pocas luces doradas lograron atravesar la cortina de agua y golpear al dios demonio escondido detrás de él. Al ver que los ataques de los adepti tuvieron poco efecto, el corazón de Kekin se hundió. Ella apretó el rugido del león y lo señaló al dios del mar como un sable dominante. Soldados, siguen mis órdenes. Fire los cañones. Al recibir el comando, el Miyelit iluminó inmediatamente los fusibles de los cañones que se cuartan en la montaña. Con el sonido de la pólvora ardiente, las pelotas de cañón dispararon y golpearon las barreras de agua, creando varios huecos. ¿Está funcionando? Vuelve a cargar y sigue disparando. Kekin estaba un poco emocionado y saludó su espada para continuar emitiendo órdenes. ¿El poder de estos cañones humanos es realmente tan fuerte? El retenedor de la nube dijo con incredulidad. ¿Los cañones de montaña eran aún más poderosos que su ballista Guisón modificada? ¿Cómo podría ser eso? Jeje. Mountains Chape y Moncarver miraban la escena delante de ellos, sintiéndose algo incómodo. La exhibición de potencia del Miyelit hizo que los adepti parecieran simples personajes de apoyo. Soldados, continúan, Justo cuando Kekin estaba a punto de emitir otra orden después de otra ronda de fuego de cañón, varios oscuros. Los portales profundos aparecieron de repente no muy frente al Miyelit. Grupos de escaramuzadores Fatui totalmente armados saltaron y lanzaron un ataque a la ballista de Guisón y los cañones que se escaparán de la montaña. Es el Fatui. En el momento en que apareció el Fatui, Lumine, que había estado observando la batalla sin hacer mucho, inmediatamente convocó la espada del amanecer. Con el poder de Anemo a sus pies, cargó hacia los escaramuzadores. Continúe usando los cañones que se cuelgan en la montaña contra el dios del demonio. No te distraigas, dijo Kekin, sus ojos afilados mientras se transformaba en un rayo, lanzándose a la formación Fatui. Las espadas se levantaron y cayeron. La vida y la muerte entrelazadas. Ja. Estos Fatui, después de que esto haya terminado, sus diplomáticos y personal estacionado no se saldrán con la suya. Ningguang apretó los dientes y agitó la mano, creando cristales geográficos que dispararon hacia el electrohammer vanguardia que cargaba en la parte delantera. Firme como la roca, inflexible como la montaña, blindada como la ciudad. Buré de demonios y el mal. En nombre del instructor principal del Miyelit, los soldados de Miyelit restantes, sígueme. Fenyan se puso de pie, levantando la lanza de Miyelit que representaba su identidad. Luego golpeó la armadura del pecho, produciendo un clang metálico. Firma como la roca, inquebrantable como la montaña. Firma como la roca, inquieta como la montaña. Oh, viniste aquí personalmente después de todo. No pudiste dejarlo ir, ¿verdad? Sintiendo que se acercaba una pesada energía geográfica, Yun Fan giró la cabeza y debilitó ligeramente las artes adeptales que había arrojado sobre sí mismo para que la persona delante de él pudiera sentir su presencia. Sintiendo una presencia familiar. Zhongli miró sorprendido y vio a Yun Fan parado detrás del adepti, sonriéndolo. ¿Qué tal? Mis artes adeptales son bastante buenas, ¿verdad? Yun Fan caminó hacia Zhongli, hablando como si fuera presumido. Desde una perspectiva universal, de hecho, son bastante buenos. Incluso no pude detectar su presencia. En ese caso, me quitaré el permiso ahora, asintió Zhongli, reconociendo las palabras de Yun Fan. Desde que Tartaglia usó el sigilo de permiso para romper el sello del dios demoníaco, Zhongli había estado usando su sentido divino para observar la situación en Guyun Stone Forest. Sin embargo, lo que lo desconcertó fue que Yun Fan
Quien había hecho un contrato con él para proteger a Liyue en momentos críticos, había desaparecido sin dejar rastro. Al final, incapaz de descansar tranquilo, Zhongli decidió investigar personalmente la situación y, si las cosas empeoraron, sellar a los dos dioses demonios mismo. Sin embargo, esto significaría que su plan de jubilación fallaría. Ahora que descubrió que Yun Fan había estado aquí todo el tiempo, naturalmente no necesitaba quedarse más. Espera, ¿no vas a presenciar la resistencia de la gente de Liyue? Yun Fan extendió su brazo, evitando que Zhongli se fuera. Desde una perspectiva universal. Habla claramente, interrumpió el fanático de Yun sin dudarlo. Esta prueba ha superado mis expectativas. Si fuera solo Ocial, el retenedor de la nube y el Tiatecuan podrían haberlo manejado. Pero con la adición del dios del mar, incluso yo tendría que hacer un esfuerzo. Zhongli analizado objetivamente. Aunque el dios del mar todavía estaba en un estado debilitado después de romper el sello, todavía podría ejercer su autoridad sobre el océano. Un camello hambriento todavía es más grande que un caballo, y Zhongli no creía que Liyue pudiera manejar a este dios demonio en este momento. Por favor, cuídalos y sélvalos nuevamente. En cuanto a la prueba, encontraré otra oportunidad. Zhongli sacudió la cabeza, tomando su decisión final. ¿Está bien? Manejaré la limpieza. El fan de Yun se estiró perezosamente, pero su comportamiento perezoso desapareció instantáneamente, reemplazado por una aura aguda e imponente. Xiao, vuelve. Deja el resto para mí. Recibir el mensaje de Yun Fan, Xiao, que todavía estaba comprometido con Ocial, estaba un poco aturdido. Sí, Lord Yun Fan. Después de responder, Xiao salió de su demonio. Desterrar el estado de baile y utilizar el ciclismo de viento lemniscático para dejar rápidamente el rango de ataque de Ocial. Rugido. Al ver al pequeño que lo había estado atacando escapar, Ocial, que había estado recibiendo golpes pasivamente, no podía tragar su ira. Dejó escapar un rugido a los cielos, sus 5 cabezas masivas abren sus bocas ensangrentadas. En el momento siguiente, varios rayos azules de luz se dispararon hacia el cielo, perforando las nubes. Capítulo 118. Yun Fan toma acción. ¿Qué es eso? Lumine, que acababa de repelir una ola de soldados Fatui, levantó la vista instintivamente. Los imponentes rayos azules de luz reflejados en sus pupilos dorados pálidos, dándole una mala premonición. Ese es el poder divino del dios del vórtice, Ocial, Ganyu, sosteniendo el arco de Amos. Disparó una flecha Frostflake y luego respondió la pregunta de Lumine. Mientras Ganyu hablaba, el vórtice de energía azul en el cielo se agitó nuevamente. Innumerables flechas de agua infundidas con el poder divino del dios del demonio se separaron y llovieron en la plataforma de batalla centrada alrededor de la cámara de Jade. Miyelit, retire de inmediato. Fenyan tomó una decisión rápida, ordenando a los soldados de Miyelit que luchan contra los Fatui para retirarse. Lo que sucedió después demostró que su decisión fue absolutamente correcta. Solo momentos después de que el Miyelit se retirara, las flechas de agua del cielo aterrizaron en el Fatui. La poderosa fuerza destructiva dejó abolladuras aterradoras en su armadura. Si no fuera por la protección de su armadura, habrían sido empapados de sangre. Es un poder tan aterrador, ¿es este el poder de un dios demonio? Un soldado de Miyelit que había escapado por poco de la muerte no pudo evitar tocar su frente. Cuando miró su mano, la encontró cubierta de sudor frío. Si no se hubiera retirado ahora, ¿habría terminado como esos Fatui? Sin embargo, antes de que pudieran regocijarse por mucho tiempo, otra ola de flechas de agua atravesó el vacío y se dirigió directamente hacia ellas. Maldita sea, ¿vamos a morir aquí? Si morimos, ¿qué pasará con Liyue? Este fue el pensamiento más genuino en los corazones de los soldados de Miyelit en ese momento. Estrellas, protege este lugar. Justo cuando estaban preparados para morir, la voz clara y linda de una niña, como un resorte que se lavaba sobre sus almas, fluía en sus oídos. En el momento siguiente, un enorme pergamino pintado con un cielo estrellado se desarrolló sobre la cámara de Jade, bloqueando todas las flechas de agua entrantes. Los adepti, que habían estado a punto de intervenir, quedaron atónitos. Por un momento, incluso olvidaron operar la ballista Guisón. Después de mucho tiempo, Moncarver fue el primero en reaccionar y dijo al retenedor de la nube y Mountains Chape en un tono burlón. Ella es realmente un genio en el cultivo. Ustedes dos deberían cuidarla bien. Escuchar las palabras de Moncarver,
el retenedor de la nube y el escape de Mountain se sintieron algo incómodos. Podrían sentir la presión aterradora que emana de Griseo. Aunque era solo la punta del iceberg, no era menos que la del dios del vórtice ocial. En otras palabras, esta niña antes que ellos era probablemente un dios demoníaco de primer nivel, tal vez incluso un dios de los 7. La presión de Griseo continuó extendiéndose. Los soldados de Miyelit en la cámara de Jade la miraron con esperanza, e incluso los dos dioses demonios en el mar sintieron su presencia. El dios del mar dejó escapar gruñidos bajos, como advirtiendo a Griseo que no interfiera. En este momento, bajo la mirada de todos, Griseo hizo un puchero, aparentemente infeliz, y dijo: «Hermano Yunfan, ¿no vas a hacer algo? ¿Vas a dejar que esto continúe?» ¿Yunfan? Este nombre resonó en la mente de todos. Por supuesto, la mayoría de las personas todavía estaban confundidas, ya que nunca antes habían oído hablar de este nombre. Pero aquellos que conocían a Yunfan eran diferentes. Kekin rápidamente giró su cuerpo, sus ojos escaneando la cámara de Jade, tratando de encontrar su figura. Lumine hizo lo mismo, su mirada deambulaba, tratando de ver si Yunfan estaba realmente aquí. «Jajaja, ¿cómo podría no venir?» La buena risa de Yunfan resonó sobre Guyun Stone Forest. Aunque su voz no era ruidosa, tenía un poder penetrante increíble, haciendo que todos los presentes se sientan un escalofrío en sus corazones. «Estos dos dioses demonios, déjalos a mí. Todos lo han hecho bien, personas de Liyue». Todos vieron un destello de rayos dorados, y en un abrir y cerrar de ojos, una figura de cabello plateado apareció ante ellos, parado en el aire. «Maestro Yunfan». «Saludos, Lord Divino Soberano, X3. ¿Lumine?» Escuchar los diferentes títulos de los que la rodean. Lumine estaba ligeramente aturdida. ¿Cómo llamó Kekin Yunfan? ¿Master? ¿Y los adepti lo llamaron? ¿Señor Divino Soberano? Si lo que dijeron era cierto, entonces significaba que ella era la única que no sabía nada. Yunfan había dicho que tenía rencor con los adepti, pero en realidad, él era su superior, el Divino Soberano. Pensando en esto, las mejillas de Lumine se hincharon. Después de lidiar con los dioses del demonio, definitivamente exigiría una explicación de él. «Es hora de terminar esta aburrida pelea», dijo Yunfan con las manos detrás de la espalda, su cabello plateado revoloteando en el viento. Un destello de rayos pasó a través de sus ojos dorados. «Auge». Sander retumbó, y en el momento siguiente, decenas de miles de rayos dorados dividen las nubes, cayendo entre las montañas y el mar, creando una escena de destrucción apocalíptica. Esto. No solo los soldados de Miyelit, sino que incluso el retenedor de la nube y los demás se sorprendieron. Frente al ventilador de Yun, innumerables rayos se condensaron y transformaron, formando 1000. El gigante de los rayos de los pies de alto que estaba orgullosamente entre el cielo y la tierra. En comparación con él, el dios del vórtice y el dios del mar parecían dos pequeños ratones, dos pequeños mariscos, completamente a su merced. Este aura, tan fuerte. En Celestia, el sostenedor de los principios celestiales, que había estado dormido, de repente abrió sus hermosos ojos. Sintiendo el abrumador aura del mundo exterior, su cara bonita mostró una mirada de asombro. ¿Cuántos años había estado dormido? Con la erosión del tiempo, ¿cómo podría aparecer un ser tan poderoso en el mundo exterior? Maldita sea, ¿tengo que dejar esto ir? Sintiendo el estado de su cuerpo, el sostenedor apretó los dientes. Si ella estuviera en su apogeo, podría haber podido luchar contra él, pero ahora, solo podía fingir no ver. Con este pensamiento, el sostenedor cerró los ojos nuevamente y volvió a dormir. Es el gigante del trueno de la profecía. Justo cuando entró en el puerto de Liyue, Naida, que todavía tenía mucha curiosidad por todo lo que la rodeaba. Escuché un fuerte ruido e instintivamente miró a lo lejos. Cuando vio al enorme trueno gigante en dirección al bosque de piedra de Guyun, su linda cara se puso pálida. En su sueño, fue ese gigante quien había destruido a su amado Sumeru, la nación de la sabiduría, con un solo corte. En el sueño, Naida no se había sentido mucho. Pero cuando vio a este gigante que parecía superar a los dioses, no pudo evitar sentir una sensación de impotencia. ¿Podría realmente cambiar el destino de la destrucción de Sumeru? Capítulo 119. Solicitud de Ningguang. Mirando al imponente divino soberano, el dios del mar se tragó nerviosamente, una sensación de miedo que se elevaba en su corazón. El dios del vórtice ocial, por otro lado, estaba completamente aturdido,
Sus 5 cabezas de serpientes miraban fijamente la escena surrealista antes que él. Oye, oye, oye. ¿Es esto una broma? Incluso durante la guerra del Archon. Nunca hubo una deidad tan poderosa. ¿De dónde vino? De repente, Osial parecía recordar algo. Hace 2 o 3 años, había habido una deidad extraña y poderosa que manejaba el poder del rayo en Guyun Stone Forest, junto con Morax. ¿Podría ser la misma persona parada ante él ahora? HMPH. Jun Fan extendió su mano derecha e hizo un movimiento de agarre en el aire. Después de su movimiento, el divino soberano se agachó ligeramente, y 2 dedos masivos descendieron sobre el dios del mar, levantándolo como un pequeño camarón. Rugido. El dios del mar en pánico dejó escapar una serie de rugidos, activando su autoridad sobre el océano. Tornados de agua masivos, como los dragones que chupan agua del mar, se levantaron y se estrellaron contra la mano construida por los rayos del divino soberano. Sin embargo, antes de que el agua pudiera hacer contacto, millones de voltios de electricidad de alto voltaje surgieron de la palma del divino soberano, que atraviesa el cuerpo húmedo del dios del mar. En el momento siguiente, un grito penetrante y agonizado resonó sobre el bosque de piedra de Guyun. Abrumado por el dolor insoportable, el dios del mar renunció al control de su autoridad, y los tornados de agua, ahora desprovistos de poder divino, se derrumbaron nuevamente en el mar. Esto es demasiado trágico. Lumine no podía soportar mirar y se cubría silenciosamente las orejas. Por alguna razón, sintió una punzada de lástima por el dios del mar. Los gritos eran tan desgarradores que realmente podrían describirse como inductores y desgarradores. Jun Fan. Las emociones de Kekin fueron complicadas. Ella había pensado que incluso sin la protección de los dioses, Liyue podría continuar prosperando bajo el cuidado de su gente. Pero la realidad le había dado un duro golpe. El Miyelit y los adepti de Liyue habían luchado con todas sus fuerzas, pero no podían derrotar al dios demonio. Sin embargo, en manos de Jun Fan, el dios demonio no era más que un juguete, completamente impotente para resistir. Entonces, ¿qué fue lo que los humanos realmente podrían enorgullecerse? Vacío. Una leve sonrisa se acurrucó en los labios de Jun Fan mientras apretaba su mano derecha. En un rayo instantáneo e interminable surgió, y el dios del mar en la palma del soberano divino estaba atado y atormentado por el divino Sander. Su carne y sangre se desintegraron lentamente en medio del deslumbrante rayo. E incluso la energía corrupta liberada sobre la muerte del dios demonio fue purificada por los justos truenos que destruyen el demonio. Tu turno. Jun Fan saludó su mano, dejando que el viento se fuera el polvo que queda en la palma del soberano divino. Bajo la mirada aterrorizada de Osial, otra mano masiva se extendió hacia sus 5 cabezas de serpientes. Lord Tebain Sabrin, por favor espera. Justo cuando la mano del rayo estaba a punto de tocar el cuerpo de Osial, una voz llamada para detener a Jun Fan. ¿MMM? Jun Fan frunció el ceño ligeramente y giró la cabeza en confusión. Ningguang había llegado de alguna manera al frente de la cámara de Jade. Ver a Jun Fan recurrir a ella con un ceño escrutinante. No pudo evitar temblar. A pesar de su miedo, se apretó los dientes, se inclinó profundamente e hizo una humilde solicitud a Jun Fan. Señor soberano divino, el Tiancan solicita respetuosamente que deje el dios del Vortex para que nos enfrente. ¿Oh? ¿Por qué? Jun Fan detuvo sus acciones, mirando al nervioso Ningguang con una expresión tranquila. Lord Tebain Sabrin, aunque no somos tan poderosos e incomparables como usted y Rex Lapis, aún deseamos demostrarnos a nosotros mismos. Queremos demostrar que incluso sin la protección de los dioses, la gente de Liyue puede proteger nuestra patria a nuestra manera, dijo Ningguang resueltamente, sus ojos se encuentran con el fanático de los Yun, llenos de determinación. ¿Es esto lo que todos piensan? Jun Fan no aceptó de inmediato la solicitud de Ningguang. En cambio, giró su mirada a Lumine, Kekin y los otros soldados de Miyelit en la cámara de Jade. Lord Tebain Sabrin, comparto los pensamientos de Tianquan. Kekin fue el primero en dar un paso adelante, inclinándose ante Jun Fan como Ningguang. Señor divino soberano. Soy Fengyan, el instructor principal del Miyelit. En nombre de todos los soldados de Miyelit, le pido humildemente que nos otorgue esta oportunidad. Fengyan, vestida de armadura, se inclinó ligeramente, su lanza sostenida en su pecho, hablando con condena. Entonces, también me uniré. Lumine habló torpemente. Después de todo, ella no era de Liyue, pero antes de venir aquí, ella le había prometido a Kekin su ayuda.
¿Cómo podría volver a su palabra ahora? Muy bien. En nombre del soberano divino, concedo tu solicitud. Fan de Yun retiró la mano del divino soberano de Osial y envió un mensaje telepático al dios del vórtice. Vortex dios Osial, te daré la oportunidad de sobrevivir. ¿Ves a esos humanos en el pabellón volador? Si puedes derrotarlos, te perdonaré la vida. Si fallas, J.E. La risa fría del fan de Yun envió un escalofrío por la columna vertebral de Osial, y sus 5 cabezas asintieron repetidamente en comprensión. Entonces, el escenario es tuyo. Con estas palabras, los imponentes 1000 pies. Alto soberano divino se disolvió en innumerables rayos de luz, disipándose en los cielos y la tierra. La energía liberada iluminó todo el bosque de piedra Guyun, e incluso los residentes de Teyvat a miles de millas de distancia podían sentirlo débilmente. Este es realmente un poder increíble. Necesito calmarme. En el gran árbol de Windrice, el Bard Venti sacudió la cabeza con una sonrisa amarga, abrió una botella de fino vino de diente de león y lo tragó. Después de la mitad de la botella, las emociones de Venti finalmente se asentaron. La abrumadora sensación de amenaza que había sentido era algo que solo había experimentado de la deidad en Celestia. Nunca esperó que la juventud de cabello plateada, que una vez había sido su igual, ahora había crecido a tales alturas. Mai, qué poder tan aterrador. Incluso a miles de millas de distancia, hace que la electroenergía dentro de mí temble con el deseo de someterse. En Inazuma, en el gran santuario de Narukami, ya Emiko se paró debajo de la sagrada Sakura, una mano acariciando suavemente las ramas del árbol. Sus ojos mirando a la distancia. Cuando vio que el gigante del trueno se disipó, la ansiedad en su pecho finalmente disminuyó. Al mismo tiempo, lanzó una mirada complicada hacia Tensukaku. ¡Ey! No puedo evitar sentir que podría ser un electro-arconio falso. 1. Ha crecido a tales alturas. La Sarita de Snezhnaya se levantó de su trono con incredulidad. Sintiendo los temblores en el contrato, su hermosa cara estaba llena de sorpresa. Con un aliado tan poderoso, tal vez el plan para destronar los principios celestiales podría moverse antes de lo esperado. Capítulo 120. Griseo, Sly sin piedad. El soberano divino se disipó en energía pura, y con un giro, el fanático de Yun también desapareció de la vista. Solo quedó el dios vórtice Osial, enfrentando a la gente en la cámara de Jade. Por supuesto, Yun Fan no se había ido realmente. Simplemente había lanzado otro hechizo adeptal para protegerse de la percepción de todos. Después de todo, como el divino soberano, ¿cómo podría mantenerse y ver a la gente de Liyue sufrir y morir? Silbido. Osial dejó escapar un largo rugido, sus 5 feroces cabezas de serpientes que abren sus bocas ensangrentadas. El poder divino que había sido dispersado casualmente por el divino soberano comenzó a reunirse una vez más. Tenía la intención de repetir su táctica anterior, transformando su poder divino en flechas. Sin embargo, la gente de la cámara de Jade no le dejaría salirse con la suya. Ahora es nuestra oportunidad. Ajuste la montaña. Dividir el ángulo del cañón y apuntar al vórtice de la potencia divina en la boca de Osial. Fuego a voluntad. Los agudos ojos de Kekin inmediatamente captaron el defecto en el ataque de carga de Osial y emitieron el comando de disparar. ¡Vos! Se encendieron los fusibles de los cañones que salen de montaña, y varias poderosas pelotas de cañón se dispararon, golpeando el vórtice del poder divino en la boca de Osial. ¡Auge! 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 Las explosiones aburridas resonaron cuando los vórtices del poder divino en la boca de Osial fueron detonados uno tras otro. La reacción violenta de su autoridad le causó un dolor inmenso, y su cuerpo se retorció sin control. Aunque el tamaño de Osial palideció en comparación con los 1000 pies. Alto soberano divino, Alumine, Ningguang y los otros humanos comunes, todavía era un gigante colosal. Mientras olía Osial, despertó olas masivas en el mar, lo que surgió hacia la cámara de Jade de bajo vuelo con velocidad de rayo. Cámara de Jade, asciende. Ningguang entrecerró los ojos y saludó la mano, gritando a la plataforma de control. Al recibir la orden, Bai Ben y Bai Xiao, que estaban a cargo de controlar el vuelo de la cámara de Jade, cambiaron los dispositivos de control con todas sus fuerzas, levantando la cámara de Jade más alto. Justo cuando la cámara de Jade se elevó, las ondas imponentes pasaron, perdiendo por poco su parte inferior. Esto es realmente difícil de tratar. Kekin agarró su empuñadura de espada, murmurando de frustración. Todos sus ataques requirieron un combate cerrado para ser efectivo,
pero con el dios demonio de pie en el mar, no tenía un punto de apoyo. Esto dejó a Kekin en una situación incómoda en la que tenía todas sus habilidades pero no había forma de usarlas. Lumine estaba en la misma situación, ya que su arma también era una espada. Justo cuando todos estaban perdidos, Griseo, que había estado de pie en silencio a un lado, finalmente la hizo moverse. Extendió su mano pequeña, y una paleta y un cepillo se materializaron al alcance. En nombre de los cazadores de llamas, te otorgo la bendición de las estrellas. El pincel de Griseo se movió por el aire, y después de unos momentos, se dibujó un sello azul del tamaño de un sunsetia, flotando sobre la cámara de jade. Una vez que alcanzó cierta altura, el sello se expandió rápidamente, envolviendo toda la cámara de jade y liberando una luz azul radiante. Este poder es tan gentil. Lumine miró su cuerpo bañado a la luz, murmurando asombrado. Podía sentir que su fuerza aumentaba a un ritmo increíble, multiplicándose varias veces en un momento corto. Incluso funciona en nosotros. El retenedor de la nube sintió el aumento de la energía adeptal dentro de ella, que se había más que duplicado. Miró en estado de shock a la niña que se veía tan tranquila. Si ella realmente hubiera aceptado convertirse en mi discípulo antes, ¿no habría sido la avergonzada cuando llegó el momento de enseñarle? Gracias, Adeptus, por su ayuda, XN. Sintiendo que su fatiga desaparece y sus heridas comienzan a sanar, los soldados de Miguelite enderezaron la espalda y agradecieron a Griseo al unísono. Solo soy la hermana pequeña de Jun Fan. No un Adeptus. Griseo sacudió su linda cabeza, rechazando el título de los soldados de Miguelite por ella. ¿No es un Adeptus? Entonces, ¿quién es esta niña? Después de un breve momento de pensamiento, un soldado de Miguelite de ingenio particularmente agudo de repente golpeó su puño en su palma, como si se hubiera dado cuenta de algo. ¿Jun Fan? ¿Te refieres al Lord Divino Soberano? Eres la hermana pequeña del Soberano Divino. Gracias, princesa, por tu ayuda. Pronto, la perspectiva de este soldado fue aceptada por todos. Si Lord Evain Sabrin estaba a la par con Rex Lapis, entonces su hermana pequeña debe ser una princesa. ¿Princesa? Griseo inclinó su cabeza. Pero ella no rechazó su gratitud. Después de todo, ¿qué niña no soñó con ser una princesa? Swift como Lightning. Kekin, su poder ahora en su apogeo, canalizó su energía hacia el rugido del león. Con un zumbido suave, un aura púrpura envolvió toda la espada. Vos. Kekin asumió su postura y balanceó su espada varias veces en rápida sucesión. Vigas de espada en forma de media luna, cada una de 5 a 6 metros de largo, cortadas en el aire, dirigiéndose directamente al dios del vórtice. En un instante, tallaron heridas profundas y expuestas a los huesos en su cuerpo. Vaya, la bendición de las estrellas es realmente algo. Convirtió a Henshin en Kekin de Honkai en un instante. Es aún más efectivo que los 2 o 3 años que pasé entrenando personalmente. Jun Fan, que había estado viendo la batalla desde las sombras, no pudo evitar maravillarse. Este era el Kekin que siempre había querido ver, pero en aquel entonces, no había tenido la fuerza para hacerlo realidad. Ahora, su deseo finalmente se había hecho realidad. Envíame a mí. Ningguang agitó las manos, girando y saltando al aire mientras desataba su explosión elemental, la medida. Cristales ámbar masivos, cada mitad del tamaño de una persona, se materializaron y dispararon hacia las cabezas de Ocial a velocidades casi supersónicas. Starfell Sword, desciende. El que recibió el mayor impulso fue Lumine. Aunque sus poderes fueron sellados, sus capacidades físicas permanecieron intactas. Bajo la bendición de las estrellas, ella ganó temporalmente la fuerza de un familiar divino. Un meteorito masivo cayó del cielo, rompiendo directamente a 2 de las cabezas de Ocial y haciéndoles hundirse sin fuerzas en el mar. Soldados, disparan tus flechas. A los comandos de Fenyan, los soldados de Miguelit sacaron sus arcos y soltaron una volea de flechas, convirtiendo el Ocial no preparado en un pinzas. Princesa, por favor, entrega el golpe final. Después de que se dispararon las flechas, Fenyan llamó a Griseo, quien había permanecido inmóvil todo el tiempo. Asintió Griseo. Sin negarse. Ella levantó su cepillo, y en el momento siguiente, el señor Knight, empuñando una gran espada, apareció detrás de ella, lista para la batalla. Entonces, Griseo habló suavemente. Señor Knight, presta atención a mi orden. Maya sin misil. Capítulo 121. La caída del dios del vórtice.
¿Yun Fan? Por un momento, Yun Fan también se sorprendió. No recordaba haber usado la frase mi cuerpo es radiante frente a Griseo. ¿Dónde aprendió ella esa línea? Después de un breve momento de pensamiento, Yun Fan giró su mirada a Zhongli, quien estaba meditando con los ojos cerrados a su lado. Debe haber sido él, ¿verdad? Después de recibir la orden de Griseo, los ojos profundos del caballero debajo de su casco brillaban rojo, exudando una aterradora aura de solemnidad e intención de matar. En el momento siguiente, el caballero levantó su gran espada sobre su cabeza. La tinta multicolor se reunió en la cuchilla cuando los genes Searcher de Griseo activaron su poder creativo. La gran espada. Empoderado por la energía, gradualmente se hizo más largo y más ancho hasta que se convirtió en una espada colosal decenas de metros de ancho y cientos de metros de largo. Matar. 1. Griseo susurró suavemente. En un instante, la gran espada del caballero estalló con una brillante luz azul. Cuando la palabra dejó sus labios, la espada descendió con una fuerza imparable. Apuntando directamente al debilitado vórtice dios Ocial. Rugido. Ocial dejó escapar un rugido de desafío, luchando por escapar del rango del ataque de la gran espada. Pero en su estado actual, no era impotente hacerlo. Una vez que el poderoso dios del vórtice, el primer general bajo el dios del mar, ahora estaba encontrando su fin de una manera tan lamentable. Tararear. A medida que cayó la espada, el silencio envolvió todo. El cuerpo de Ocial se desintegró a la luz. No regresó a su sello, pero fue completamente aniquilado por este ataque, que fue lo suficientemente poderoso como para dividir el espacio en sí. Suspiro, supongo que tendré que limpiar de nuevo. Realmente estoy destinado a una vida de trabajo, murmuró Yun Fan para sí mismo con un toque de impotencia. Griseo no poseía el poder del rayo de Yun Fan, lo que podría purificar el resentimiento de los dioses demonios. Por lo tanto, la contaminación causada por la muerte de un dios demonio fue inevitable. Además, el golpe de espada del caballero no solo había asesinado a Ocial, sino que también dividió el mar debajo de él en dos. La tremenda fuerza del ataque había provocado olas masivas. Si se dejan sin control, probablemente llegarían a los pueblos costeros de Liyue, causando bajas innecesarias. Con un ligero movimiento de su mente, Yun Fan convocó dos tipos de energía en sus palmas, hielo y relámpagos. Con una suave ola de la mano, las energías volaron. La energía del rayo, capaz de vencer el mal, voló hacia los restos de Ocial, purificando el resentimiento persistente. Mientras tanto, la energía del hielo surgió hacia el mar de la furia. Sobre el contacto, las olas se transformaron en altas montañas de hielo, brillando bajo la luz del sol. ¿Se acabó? Al ver que las nubes oscuras se dispersan y el tsunami se convierte en glaciares destrozados, todo finalmente volvió a la calma. Kekin dejó escapar un suspiro de alivio, reventando el rugido de su león y colapsando al suelo, respirando fuertemente sin cuidado de su apariencia. Sí, se acabó. Lumine también suspiró, luego apretó los puños. La sensación de estar llena de poder era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Este poder, es difícil dejar ir. Ningguang murmuró, observando cómo la bendición de las estrellas se disipaba en motas de luz en su mano. Aunque el poder no era el suyo, perderla todavía la dejaba con una sensación de vacío. De hecho, todos en la cámara de Jade que habían sido empoderados por la bendición se sentían de la misma manera. Especialmente los soldados de Miyelit ordinarios que no podían controlar la energía elemental. La fuerza otorgada por la bendición de las estrellas fue algo que nunca podrían lograr nuevamente en sus vidas. Gracias, Princess Griseo y los Adepti, por su ayuda para proteger a Liyue. Sin su ayuda, no hubiéramos podido derrotar al dios del demonio tan fácilmente. Ningguang sonrió con gracia, dando un paso adelante para inclinarse respetuosamente ante los Adepti y Griseo. Xiao, indiferente a la gratitud de Ningguang, simplemente cerró los ojos y asintió ligeramente. En cuanto a Ganyu, no estaba segura de qué decir, como su medio humano, medio Adeptus Nature hizo su posición algo ambigua. HMPH. No es necesario que la adulación. Si quieres agradecer a alguien, gracias al soberano divino. Esto no fue porque ella tuvo algún problema con Ningguang, sino por su personalidad. Si había alguien con quien tuvo un problema, era fanático de Yun. Este tipo había regresado a Liyue, pero no había visitado a Hueyun Karst para verla o Zen. ¿Fue porque había estado demasiado ocupado jugando afuera y no se atrevió a enfrentar a Zen? Jajaja. No es necesario ser tan educado, Ningguang. No contribuí mucho,
así que no puedo aceptar tu agradecimiento con una conciencia clara. Madame Ping se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Su amable cara mostró un toque de alivio. ¿Oh? ¿Entonces estás diciendo que incluso sin nuestra ayuda, tenías confianza en derrotar al dios demonio? A diferencia de los demás. Mon Carver inmediatamente se apoderó del punto clave en las palabras de Ningguang. Sus ojos de ciervo se abrieron mientras miraba al Tiatecuan con interés. Para ser honesto con los Adepti, tuve otro plan. Por favor, sígueme. Ningguang se volvió ligeramente, haciendo un gesto para que los Adepti la sigan. Las Adepti intercambiaron miradas. Pero al ver que Griseo ya había entrado en la cámara de Jade, no tuvieron más remedio que seguir. Cuando los Adepti llegaron a la arsenal de la cámara de Jade con Ningguang, la variedad de elementos que se muestran antes de que se dejaran incluso estos veteranos bien viajados ligeramente asombrados. Estas son, pelotas de cañón que se cuartan en la montaña, no. Estas no son bolas de cañón ordinarias. Están infundidos con varias energías elementales. No es de extrañar que puedan perforar las defensas del dios del mar, dijo Claude Retiner, su mirada deambulando por las cajas. Adepti, estas son mis tarjetas de triunfo. Gasté miles de millones de mora para crearlas. En las circunstancias más terribles, los habría detonado y dejé que la cámara Jade se derrumbara, sellando al dios demonio de regreso en su prisión. Al escuchar las palabras de Ningguang, los Adepti se quedaron en silencio por un momento. De hecho, si las cosas hubieran ido como lo describieron Ningguang, podría haber sido posible sellar al dios del demonio. Por supuesto, esto fue solo teórico. Sin práctica real, nadie podría decir con certeza si funcionaría. Mientras el grupo permaneció en silencio, Xiao, que rara vez hablaba, abrió sus ojos verdes agudos y pálidos. Parecía que había recibido un mensaje de alguien, y un destello de luz mostró inadvertido los ojos, inadvertidos por los demás. El dios demonio ha sido tratado. Permitamos que descanse este asunto por ahora. Más importante aún, deberíamos considerar el futuro de Li Yue y dónde debería ir desde aquí. La voz fría de Xiao rompió la atmósfera incómoda. El conquistador de los demonios habla sabiamente. No podemos demorar en el mundo mortal por mucho tiempo. Es hora de considerar el futuro de Li Yue. Mountains Chape asintió de acuerdo. Las palabras de Xiao se hicieron eco de sus propios pensamientos. HMPH. ¿No es obvio? Lord Tebain Sabrin debería heredar la posición de Geo Archon. Li Yue necesita un nuevo dios para llevarlo. El retenedor de la nube resopló, su tono teñido de frustración. Si Jun Fan se convirtió en el Geo Archon, tal vez dejaría de perder el tiempo y se quedara en Li Yue. Lord Jun Fan no tiene interés en tales asuntos. Xiao sacudió la cabeza, negando la sugerencia del retenedor de la nube. No hace mucho, mientras purificaba los restos del resentimiento demoníaco y la deuda kármica en Li Yue, Jun Fan había dejado en claro que no heredaría la posición de Geo Archon. Lo que deseaba ver era una Li Yue autosuficiente. Una nación gobernada por su gente. Capítulo 122. La era del gobierno humano. Conquistador de demonios, ¿qué quieres decir con eso? Madame Ping miró pensativamente a Ningguang y Keqin a su lado, luego a Xiao y retenedor de Claude, que se paró con los brazos cruzados. Habiendo vagado por el mundo mortal durante siglos, pareció entender algo. Songstress of the Wind and Moon. ¿Estás diciendo? Los tres adeptos de Hueyun Karst también notaron el gesto de Madame Ping y volvieron la mirada hacia el Tiatecuan y Yueng. Los dos, ahora el foco de la atención de todos, sintieron un pánico momentáneo pero rápidamente se estabilizaron. Ningguang abrió la boca, habiendo entendido más o menos el significado de Xiao, pero cuando se trataba de hablar, las palabras no saldrían. Una vez más, la atmósfera cayó en silencio. Atrapado en el medio, Lumine se sintió incómodo e inquieto. Para escapar de la situación, se rascó el pelo dorado tímidamente. Jaja, bueno, como un extraño, no me involucraré en los asuntos internos de Li Yue. Paimon me está esperando en Wanzheng Funeral Parlour. Así que me despediré ahora. Lumine se rió torpemente y salió de la armería. Solo después de cerrar la puerta, dejó escapar un suspiro de alivio, aunque rápidamente recordó algo. ¿Debería haber traído a Griseo conmigo? De vuelta en la armería. Gobierno humano. Lord Jun Fan desea delegar toda autoridad al Kixin. El futuro de Li Yue se dejará a su gente para gobernar. Los Adepti solo necesitamos proteger a Li Yue de las amenazas externas hasta cierto punto. Xiao transmitió las intenciones de Jun Fan al grupo y luego se quedó en silencio, esperando sus reacciones.
Suspiro, bien, bien. Si esto es verdaderamente la voluntad de soberano divino, cumpliremos, cumpliremos. Mon Carver sacudió la cabeza y suspiró, expresando su postura. A decir verdad, no tenía interés en gobernar a Liyue. Si no fuera por el contrato, no se habría molestado con los asuntos mortales en absoluto. Luna, tallador, viejo tonto, recordaré esto. Ver a Mon Carver es el primero en expresar su acuerdo. El retenedor de la nube ajustó sus gafas. Sus ojos entrecerrados llenos de frío. Esto envió un escalofrío por la columna vertebral de Mon Carver, pero cuando miró a su alrededor, no encontró nada mal. Extraño, ¿era solo mi imaginación? Desde que Mon Carver está de acuerdo, no tengo objeciones. Sin embargo, todavía tengo algunas dudas sobre la capacidad de Kixin para gobernar Liyue. Si realmente vamos a entregar a Liyue a Kixin, inspeccionaré periódicamente varias regiones. Si surgen problemas... Mountains Chape no terminó su oración, pero su significado era claro. Por favor, tenga la seguridad, Adepti. El Kixin hará todo lo posible para gobernar Liyue. No ahorraremos ningún esfuerzo, incluso a costa de nuestras vidas. Kekin, quien siempre había abogado por la gobernanza humana, dio un paso adelante y habló con sinceridad, sus palabras claras y resueltas, sus ojos llenos de determinación. Muy bien, Mountains Chape asintió con satisfacción. Siempre había tenido el Yueng en alta estima. No estoy de acuerdo. El retenedor de la nube inmediatamente emitió su voto disidente. Su actitud firme y aparentemente no negociable. Retenedor de la nube, sigue siendo el mismo. No dejes que tus emociones nuble tu juicio. Madame Pink sacudió la cabeza impotente. El retenedor de la nube fue excelente en muchos sentidos, pero era demasiado terca, y tal vez no la mejor para comunicarse con otros. Princesa Griseo, ¿qué piensas sobre la gobernanza humana? Al ver que incluso su buena amiga Pink no la apoyó, el retenedor de la nube solo podía poner sus esperanzas en Griseo. Como la hermana de Jun Fan, incluso si no parecían iguales, su oposición al gobierno humano podría tener un peso significativo. Seguiré lo que el fanático del hermano Jun decida, Griseo. Siendo la fiel hermana pequeña de Jun Fan, naturalmente no lo socavaría. Por lo tanto, el plan del retenedor de la nube fracasó. TCH. Todos discuten esto. Vuelvo a Hueyun Karst. El retenedor de la nube hizo clic en su lengua con frustración y rápidamente se fue. Adiós. Se desvaneció la voz de Xiao cuando se convirtió en una ráfaga de viento y desapareció. Ah. También me quitaré el permiso, dijo Madame Pink con una sonrisa antes de partir. Mountains Chape y Mon Carver intercambiaron miradas. ¿Por qué todos se fueron tan rápido? ¿Cuál es el punto de que nos quedamos aquí? Con ese pensamiento, ellos también siguieron su ejemplo. Y así, solo Kekin, Ningguang y Ganyu permanecieron en la arsenal de la cámara de Jade. Después de un breve silencio, los tres se miraron y sonrieron. Esta calamidad había terminado. Y Liyue estaba a punto de llegar a un punto de inflexión histórico. En los picos de Guyun Stone Forest, Zhongli y Jun Fan se pararon uno al lado del otro, mirando el mar de ahora calmo. Permanecieron así durante mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿estás satisfecho con su desempeño? Al escuchar las palabras de Jun Fan, Zhongli cerró sus ojos dorados. Aunque tuvieron la ayuda de Griseo, la unidad y el espíritu indomable que mostraron en su batalla contra el dios del vórtice son encomiables. Como tal, no veo la necesidad de organizar más pruebas. Permítanos confiarles el futuro, permitiéndoles darle forma con sus propias manos. Jaja, eso es como tú, Morax. Ya no hay Morax en este mundo. Solo el mortal inactivo, Zhongli. Correcto, claro, mi querido amigo Zhongli. Capítulo 123. El final del rito de separación. Al día siguiente, Liyue Harbor. En este momento, Yujing Terres y sus alrededores estaban llenos de actividad, una escena de prosperidad y vivacidad, sin mostrar signos de la feroz batalla que había tenido lugar justo el día anterior. La razón por la cual los residentes de Liyue Harbor se habían reunido en 3 y 5, llenando la terraza de Yujing, fue porque el Kixin había anunciado un evento importante ayer. Al mediodía de hoy, el esquivo y misterioso Lord de Bain Sabrin visitaría personalmente Liyue Harbor para entregar una nueva decreta divina. Había pasado más de medio mes desde el fallecimiento de Rex Lapis. Durante este tiempo, la gente de Liyue había pasado del pánico inicial de perder su protector divino, al miedo y la desesperación del demonio que Dios se libera, y ahora al regreso de cielos claros.
Viajero. ¿Por qué Yunfan no nos dijo que él es el soberano divino? Paimon estaba enojado y confundido acerca de que Yunfan ocultaba su identidad. Bueno, tampoco estoy completamente seguro. Quizás no quería crear una sensación de distancia entre nosotros debido a su estado. Lumine se rascó la cabeza, hablando de manera incierta. Después de que Yunfan había matado al dios del mar ayer, había desaparecido sin dejar rastro y no había aparecido desde entonces. Esto hizo que Lumine se sintiera un poco incómodo. ¿Podría ser que Yunfan no quería verla más porque ahora conocía su verdadera identidad? Pero eso no tenía sentido. Si Yunfan no quería que la gente supiera su identidad, ¿por qué tendría el Kixin reunir a la multitud hoy para anunciar personalmente el decreto divino? Mientras Lumine continuaba reflexionando, los residentes amantes de los chismes de Liyue no podían quedarse callados. Grupos de 3 o 5 se acurrucaron juntos, susurrando misteriosamente sobre los eventos del día anterior. ¿Escuchaste? El gigante del trueno que apareció en Guyun Stone Forest ayer era la verdadera forma del soberano divino. El aura, el divino podría. Sí, sí. Escuché a Lord Devain soberano aplastó a un dios demonio con una mano. Es aún más fuerte que Rex Lapis. Oye, mira tus palabras. Rex Lapis fue el más fuerte. Ja. Tus noticias están anticuadas. Escuché a Lord Devain Sabrin tiene una prometida. ¿Quién me golpeó? El hombre que fue golpeado se dio la vuelta enojado, pero cuando vio a la niña de cabello púrpura frente a él, tembló como un ratón al ver a un gato. ¿Yu? Yueng, Lady Keqin. En efecto, fue Keqin quien acababa de golpear su hombro con la empuñadura de su espada. Su rostro estaba helado, muy lejos de su comportamiento accesible habitual. A la luz del día, en un lugar público, te atreves a difundir abiertamente los rumores sobre Lord Devain soberano, causando caos y confusión. ¿Cuál es tu crimen? Lady Yueng. Yo. Miyelit. Llévalo y encerrarlo durante 2 días. Antes de que el hombre pudiera terminar, Keqin ya había emitido la orden. 2 soldados de Miyelit dieron un paso adelante, rápidamente lo sometieron y lo llevaron. Aunque el método de Keqin parecía un poco duro, fue sorprendentemente efectivo. Con este ejemplo hecho, la multitud previamente ruidosa se calmó rápidamente. Y nadie se atrevió a causar más problemas. Satisfecho, Keqin asintió, envió el rugido de su león y caminó con gracia hacia el altar en la terraza de Yujing. Retumbar. En el momento en que Keqin entró en el altar, el cielo se oscureció, el trueno rodó e innumerables rayos de rayos rayados por los cielos, convergiendo hacia el altar. Una brillante luz dorada duchó la tierra, y por un momento, todos los presentes estaban cegados por el deslumbrante resplandor. Cuando la luz se desvaneció, una majestuosa figura dorada ya había aparecido por encima del altar. Rodeada de un rayo, la figura parecía una pequeña estatua dorada desde la distancia. La gente en el suelo se esforzó por los ojos, tratando de ver la cara escondida debajo del rayo, pero desafortunadamente, la figura dorada estaba envuelta en niebla. Cuanto más trataban de ver, más esquiva se volvía su verdadera apariencia. Soy Yunfan, amigo de Rex Lapis, Morax. Juntos, luchamos en la guerra del Archon. Por su invitación, hice un contrato y caminé por el mundo bajo el título de soberano divino. La voz tranquila del fan de Yun resonó en los cielos, resonando a través de la tierra. Sin embargo, incluso la tortuga divina, aunque de larga duración, debe algún día llegar a su fin. La altísima serpiente, aunque monta la niebla, eventualmente se convertirá en polvo. Mi querido amigo se encontró con su destino en una calamidad celestial, su alma volviendo a los cielos. De acuerdo con su deseo final, yo, como el soberano divino, declaro. En este punto, Yunfan se detuvo ligeramente. La gente de Yujing Terres contuvo el aliento, sus corazones en sus gargantas, esperando las próximas palabras del soberano divino. A partir de este día, toda la autoridad será delegada a Liyue Kixin. En adelante, Liyue será gobernado por el Kixin y toda su gente. Yo y los adeptos se retirarán a los antecedentes, interviniendo solo en asuntos de vida y muerte por Liyue. ¿Jadeos? Yujing Terres estalló en murmullos. Innumerables residentes de Liyue se sorprendieron por la declaración de Yunfan. Habían pensado que el divino soberano, que tenía un estatus igual a Rex Lapis, heredaría la posición de Geo Archon y continuaría guiando y protegiendo a Liyue. Pero nunca esperaron que el soberano divino devolviera el gobierno a la gente, permitiéndoles gobernar a sí mismos. ¿Dónde está el Yueng?
La voz autorizada de Jun Fan sonó, causando que Kekin, que había estado en silencio en el altar, se sobresaltara. Rápidamente dio un paso adelante y se inclinó. Yuen Kekin, a tu orden, Lord de Bain Sabrin. Bien. La figura dorada asintió. Como mi discípulo, debes soportar la responsabilidad de proteger a las personas. ¿Estás preparado para esto? Por favor, maestra, dale tus pedidos. Con eso, Kekin se arrodilló sobre una rodilla, mirando a Jun Fan en el cielo, su voz llena de determinación. Muy bien. En nombre del Divino Soberano, les concedo la autoridad para supervisar a Liyue. Desde el adepti de Hueyun Karst hasta la gente común, puede investigarlos y evaluarlos en su capacidad como Yueng. Si alguien se resiste o se opone, puede tomar medidas extraordinarias. El razonamiento de Jun Fan era simple. Si toda la autoridad se le diera a Kixin, podría funcionar para una generación o dos, pero con el tiempo, podría surgir una corrupción. Por lo tanto, necesitaba haber un control sobre su poder para evitar que cualquier facción domine. En cuanto a Kekin también era parte de Kixin, Jun Fan ya había pasado por alto inconscientemente eso. Kekin era su discípulo, y él confiaba en ella. Tu discípulo acepta la orden. Después de que todo se estableció, la figura de Jun Fan se desvaneció lentamente del cielo. Las nubes oscuras se dispersaron, y la brillante luz del sol bañó la tierra, como el amanecer después de una tormenta. Vamos, Paimon. De vuelta a Wanseng Funeral Parlour. Al ver a Jun Fan irse, Lumine ya no tenía ninguna razón para quedarse. Alisó suavemente su cabello dorado ligeramente desaliñado y se preparó para irse con Paimon. Señorita Lumine, por favor espera. Justo cuando Lumine se volvió para irse, Kekin, que había estado en el altar, apareció detrás de ella y le agarró el brazo. ¿Qué es? Lumine miró a Kekin con confusión. Solo quería irse rápidamente, pero debido a que Kekin, una celebridad, la había detenido, ahora se había convertido en el centro de atención en Yujing Terres. Esto la hizo. A quien generalmente no le gustaba estar en el centro de atención, se siente un poco incómodo. Durante el momento más crítico de Liyue, arriesgó su vida para darle una mano y ayudó a Liyue a superar su calamidad. Esta deuda de gratitud no será olvidada por el Kixin. Capítulo 124. La solicitud de Lumine. Entonces, ayúdame a encontrar a mi hermano. Después de mucho pensar, Lumine se dio cuenta de que realmente no tenía ninguna otra solicitud. Poder. Como viajero, ¿cómo podría estar atada a un solo lugar? ¿Dinero? Mora era solo una posesión mundana. Desde su viaje hasta Hueyun Karst solo, Lumine había ganado millones en comisiones. Ahora era una mujer rica y realmente no necesitaba más. Entonces, ella decidió usar esta solicitud para encontrar a su hermano. Soy consciente de la situación de su hermano. Movilizaré los recursos de Kixin para ayudarlo a encontrarlo lo antes posible. Pero esto ya era algo que Ningguang prometió, por lo que no cuenta. Por favor, haga otra solicitud. Lumine. Esto. Lumine volvió a perseguirlo. Ella realmente no tenía ninguna otra solicitud. Tal vez podría preguntar sobre algo. Kekin, ven aquí. Lumine agitó a Kekin, señalándole que se inclinara. Aunque confundido, Kekin se inclinó obedientemente y Lumine le susurró algo en su oído. Después de que Lumine terminó de hablar, las mejillas de Kekin se pusieron ligeramente rojas, y ella tartamudeó, ¿estás seguro de que esta es tu solicitud? ¿Lumine? Lumine miró a Kekin sorprendido, preguntándose si había dicho algo extraño. ¿Por qué Kekin estaba sonrojando? Hablemos de esto más tarde. Primero necesito manejar algunas cosas aquí. Al darse cuenta de que había actuado un poco fuera de lugar, Kekin tosió ligeramente para aliviar la incomodidad y luego se fue apresuradamente. Al ver la figura retirada de Kekin, Paimon curiosamente le preguntó a Lumine, viajero, ¿qué le dijiste a Kekin? ¿Por qué parecía tan extraña? Bueno, no estoy seguro. Solo le pregunté cómo conoció a Jun Fan. En la prisión de más alta seguridad de Liyue, el Tartaglia de Fatui Harbinger estaba siendo retenida. Aunque había sido convertido en un uniforme de prisionero blanco y encerrado en una celda, el Millelit no lo había sometido a ninguna tortura o maltrato. Esto no fue porque el Millelit no quería. Este hombre había atacado repetidamente la Casa Dorada, intentando poner las manos sobre los restos de Rex Lapis. Sus crímenes eran atroces e imperdonables. Como seguidores devotos de Rex Lapis, ¿cómo podrían tolerar esto?
Pero el hombre antes que ellos ya parecía que estaba al borde de la muerte. Si tuvieran que torturarlo aún más, podría no sobrevivir hasta mañana. Toque, toque, toque. Un conjunto constante de pasos resonó en el corredor de la prisión silenciosa. Pronto, el dueño de los pasos llegó a la celda de Tartaglia. Hacer clic. Con un sonido nítido, se abrió la puerta celular. Tartaglia, que había estado dormida, abrió lentamente los ojos. Había esperado que fueran los soldados de Miguelit o tal vez alguien de Liyue Kixin. Pero cuando vio quién era, estaba realmente sorprendido. ¿Hermano Zhongli? ¿Qué estás haciendo aquí? Tartaglia se sentó en la cama, agarrando su pecho y le preguntó a Zhongli, que ahora había caminado hacia él. Suspiro. Zhongli miró a su buen amigo, quien todavía se estaba recuperando de heridas graves y había drenado aún más su fuerza vital al usar su engaño. Frunció el ceño ligeramente y suspiró impotente. Luego, con una ola de su mano, una corriente de pura energía geográfica voló de su palma y entró en el pecho de Tartaglia. Sintiendo que sus heridas se curan rápidamente, Tartaglia estaba asombrada. Ja ja ja. Gracias, hermano Zhongli. No sabía que tenías tales habilidades. ¿Qué tal unirse al Fatui? Haré todo lo posible para recibir el tratamiento que mereces. Yo soy más que un alma errante. Inadecuado para las reglas y regulaciones de su organización. Debo rechazar su amable oferta. Zhongli sacudió la cabeza, rechazando la invitación de Tartaglia. La idea de que Rex Lapis se uniera al Fatui era absurdo. Incluso si quisiera, la Sarita tendría que pensar 2 veces. Hermano Zhongli, ¿puedo preguntar por qué has venido aquí? Aunque Tartaglia preguntó esto, ya tenía una idea difícil. La visita de Zhongli probablemente significaba que había algo que necesitaba Tartaglia para hacer. El Kixin ha llegado a un acuerdo con Snezhnaya. Una vez que se entrega la compensación, se le liberará. Lleve esto y entregue a la Sarita cuando regrese a Snezhnaya. Zhongli le entregó a Tartaglia un pergamino dorado y habló con calma. El contrato estaba completo, y ya no había necesidad de ocultar su identidad de su billetera. Este es un contrato de más alto nivel. Hermano Zhongli, así que realmente eres, jaja, me has mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. Tartaglia se rió amargamente. Había buscado tanto tiempo para la exuvia, para Rex Lapis, solo para descubrir que la persona que había conocido casualmente en una casa de té era el propio Geo Archon. Beber té, escuchar ópera, pasear por las calles, jugar con pájaros, un estilo de vida pausado. ¿Quién hubiera pensado que este era el mismo Rex Lapis que alguna vez había dominado la guerra del Archon y gobernó sobre Liyue? Los asuntos de Liyue se establecen en su mayoría. Luego es Inazuma, ¿verdad? Al vertiendo una taza de vino, Yun Fan cerró los ojos, saboreando el aroma del líquido cristalino. Justo cuando Yun Fan estaba perdido en sus pensamientos, sintió una presencia única. Este aura era algo similar al de Venti y Zhongli, lo que sugiere que pertenecía a un dios. Sin embargo, en comparación con el Anemo y el Geo Arcones, este aura era mucho más débil. Yun Fan abrió los ojos, un destello de claridad en su mirada. Había conocido al crío Archon, por lo que ella fue descartada. El Electro y los Arcones de Piro. Uno de la eternidad y la otra guerra fue sin duda poderosa. Sus auras no podían ser tan débiles. En cuanto al Hidro Archon, dada su obsesión con la ley y la justicia, seguramente enviaría un enviado para anunciar su llegada antes de venir a Liyue. Que dejó solo una posibilidad. En este pensamiento, una figura que se asemeja a un Suto Lecoq apareció en la mente de Yun Fan. ¿Por qué ha venido a Liyue?